Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? La suerte está echada y empezamos esto que es el Rey va Desnudo en vivo, antes conocido también como En Vivo y con Todo, no sé dónde poner esto, y donde invitamos a la gente a que piense un poco y a que piense distinto de lo que suele pensarse o de lo que acostumbran por allí que piense. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Decía yo, en este momento somos ya 90 personas, bienvenidos los 90. Y si se fijaron ustedes, ayer no hubo video. Pasó lo siguiente, tuve un problema que no sé si es debido a la tarjeta, debido a la cámara o debido a qué, pero una larga hora de grabación se convirtió en papilla electrónica y entonces pues hemos tenido que saltarnos el video de ayer y dejarlo para la semana próxima, aunque ya no sé si voy a hacer ese o voy a hacer otro. Pero bueno, alguno haré, pero sí, el problema fue que ahora hay que hacer pruebas para ver qué fue lo que falló aquí y cuál fue el problema. ¿Qué les iba a decir? Lo de siempre, que necesitamos apoyo en PayPal y en Patreon si quieren hacerlo. Por ejemplo, en este momento, aparte del problema de la cámara que estoy un poco mosqueado porque como sea la cámara, pues ahí reponer una cámara no es fácil y no tengo otra. Pero además estoy pasando un frío que no se lo imaginan. Ya sé que hay lugares donde hace muchísimo más frío, pero eso no quita que yo tenga frío como estoy ahora, que estamos se los digo en un instante, estamos en 8 grados con sensación de 6, pero adentro de este estudio la cosa es un poco peor. Y claro, si pongo la calefacción, al final bota los breakers, entonces tuve la calefacción un rato, pero no sirvió de mucho porque seguimos aquí helándonos. Bueno, así que por todo eso, por la calefacción y la cámara y todo lo que queremos, pues les pido nuevamente el apoyo. Odio pedir dinero, vuelvo a decirlo, yo quiero ganarme la lotería y poder hacer todo gratis y no tener que estar ni en Patreon ni con los anuncios de YouTube El otro día pasó algo de lo más curioso. Imagínense del streaming 16, estamos en el 117, o sea, hace 111 streamings, lo cual significa que son casi 2 años. No, más de 2 años. O más o menos de 2 años. Sí, 116, 90 y tantas semanas. Bueno, el chiste es que recibo un aviso de que me desmonetizan el streaming 16, todo el dinero, que es una miseria, pero bueno, va para los creadores de lo que yo por lo que me desmonetizan, y era Tuba Skinny. Tuba Skinny es este grupo de jazz al que yo defiendo y promuevo muchísimo, porque considero que es un gran grupo de jazz y porque hacen el jazz que a mí me gusta de los años 20 y 30, y bueno, me parecen absolutamente geniales. Bueno, entonces pues he protestado, he dicho, oye, ¿cómo que me lo desmonetizan? Pues no me estoy robando nada. Si usé 20 segundos de su música para promoverlos y luego hablé durante como 4 o 5 minutos de lo maravilloso que es Tuba Skinny, de lo maravillosa que es su directora Shay Khan, de lo maravillosa que es su cantante Erika Lubis, de lo sólido que es el grupo, de que oigan, lo compren sus cosas. Yo haciéndoles publicidad y 2 años después, ¡fua! Eso quiero evitarlo con los apoyos, porque la verdad es que hoy, por cierto, a las 9 de la noche vamos a tener una entrevista con la doctora Elena Casado Pineda, @medicilio, tanto en Twitter como en Instagram, que dice ella que quiere más seguidores en Instagram. Van ustedes rápido a Instagram, buscan a @medicilio, le dicen te sigo porque me lo dijo el nocturno, o Mauricio, y ya. Ella se dedica a la divulgación, es poeta, es médica poeta, y está empeñada en la lucha por la sanidad pública, que como todos ustedes saben está bajo asedio en buena parte del mundo, la derecha, y no la derecha solo de levantar el bracito y cantar estupideces fascistas, no, la derecha económica, la derecha que no quiere la sanidad pública porque cree que la salud es una mercancía que solo debe ser accesible a aquellos que se la puedan pagar y los demás que se mueran sin dar demasiada lata, sin hacer mucho ruido. Pues en Toronto, por ejemplo, está a punto de caer el primer ministro porque ha estado subcontratando
grandes cantidades de servicios médicos. Y es lo mismo que ha estado haciendo, por cierto, Isabel Díaz Ayuso aquí en España, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo que hace es, en vez de que yo doy el servicio, yo lo subcontrato a una empresa que me cobra más de lo que yo cobraba, porque utiliza parte de lo que yo le pago, del dinero público, para sus utilidades, para sus beneficios, para ganar dinero. Entonces es un poco bobo, ¿no? Si yo te puedo dar un servicio, lo subcontrato más caro para darle de ganar a mis amigotes, pues yo creo que hay algo que no está bien ahí. Entonces, en este momento están en pie de guerra los médicos y el personal sanitario en España, y vamos a hablar de eso y de algunas cosas más sobre el tema con Elena Casado. Y ya, bueno, una cosa de la que se habló también hace bastante tiempo y que finalmente se está haciendo realidad. Uy, no es esto. Qué barbaridad. Esto no debería ser. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer finalmente el curso de periodismo. Calculo que van a ser unas 10 sesiones de unos 30-40 minutos que vamos a poner en una plataforma que muy probablemente sea Thinkific, no estoy seguro, y donde ustedes se podrán inscribir y ver todo el curso, y luego tendremos quizás alguna tutoría en vivo para los miembros que vayan entrando cada mes o algo así. No lo sé todavía, o sea, una de las razones por las que no he avanzado, y llevamos un año hablando del tema del taller de periodismo, una de las razones por las que no he avanzado en ello es porque el manejo de las plataformas es complicado, y luego las hay que te imponen, no, pero es que tú las vendes al precio al que yo digo, no, pues que yo las quiero vender al precio al que yo digo, no puedes. O tienes que dar los descuentos que yo digo, o tienes que tener el número es muy largo tu curso, ¿no? Tiene que ser un curso más corto, porque si no, no es negocio para nosotros. No sé, la realidad es que con todo eso se fue pasando el tiempo y fuimos no haciendo absolutamente nada. Pero ya me desesperé, entonces lo vamos a hacer y espero que lo hagamos en Thinkific, pero las personas que estén interesadas y las personas que quieran recomendarles a otros, la idea del curso es ver qué es el periodismo, ver cómo se ejerce el periodismo, y por lo tanto creo que no es solamente un curso para gente que quiere ser periodista, sino creo que es un curso para los lectores de periódicos o el público de periodismo. Lectores de periódicos cada vez hay menos, para que sepan lo que está ocurriendo cuando ven un informativo, un noticiero, cuando oyen un podcast informativo o periodístico, o presuntamente periodístico, cuando es presuntamente, por ejemplo, La Base de Pablo Iglesias, cuando van a un periódico digital, a un diario digital o una revista digital, qué es lo que pasa detrás de bambalinas, cómo se llega al momento en que ustedes leen eso y supuestamente satisfacen o hacen efectivo su derecho a saber. De eso se va a tratar. Vamos a tratar los géneros periodísticos, vamos a tratar algo de la historia del periodismo, vamos a tratar los temas de la ética del periodismo, y por encima y con base en todo eso vamos a trabajar el curso. Creo que puede ser entretenido y divertido, y por lo tanto yo espero que en un mes y medio estaremos mandándolo pero por favor, si me dicen que están interesados desde ahora, pues nos va a resultar enormemente útil. ¿Qué iba yo? Estoy buscando algo que tenía yo aquí, porque sí, mira, que alguien, bueno, no, eso lo vemos después. Me dicen, me gustaría saber tu opinión sobre el asesinato de John Lennon. Yo siempre lo he visto como un sinsentido. Saludos de Barcelona. Pues es un sinsentido porque el asesino era una persona desequilibrada, una persona que llegó a creer que él era el verdadero John Lennon y que John Lennon lo estaba suplantando a él, y la forma de recuperar su lugar como verdadero John Lennon era matando al impostor. Las personas que tienen esquizofrenia o alteraciones psicóticas graves manejan ese tipo de lógicas que por supuesto a nosotros nos parecen un sinsentido. Yo he comentado ya algo sobre las ocasiones en las que
en las que he hablado, he tenido interacciones con personas que sufren de un brote esquizofrénico, de un brote psicótico, y es muy inquietante porque son enormemente lógicos en su lógica interna y no son tontos. Entonces, todo eso convirtió el asesinato en un absoluto absurdo, que en la mañana, cuando salió John Lennon de su casa para el estudio, le pidiera el autógrafo sobre el álbum Dos Vírgenes, que era el último que acababa de sacar. John Lennon estaba preparando el siguiente, y esperarlo todo el día allí para en la noche darle de tiros con el disco de John Lennon bajo el brazo y la novela de Catcher in the Rye. Claro que es un sinsentido. Por otro lado, es un hecho que en Estados Unidos el solo hecho de ser famoso, de ser conocido, te pone en la mira de muchos chiflados. Y de pronto uno se pregunta, valiendo lo que valía John Lennon, porque ganaron muchos millones los Beatles y John Lennon por su parte solo. Y las inversiones que hicieron, sabemos que les generaron una enorme cantidad de dinero a Yoko Ono y a John Lennon. Valiendo lo que valía no tener seguridad, a mí se me hace un poco extraño. Quizás se sentía demasiado cómodo en Nueva York para ello. Yo recuerdo haber recibido la noticia en mi casa en México. Fue un shock espectacular, lloramos y oímos música toda la noche, yo y millones más de personas, por supuesto. Pero no, ese tipo de asesinatos ni siquiera es razonable buscarles sentido, porque no lo tienen. Ulises Limón me pregunta, recordando tu video sobre la Rosa Blanca y la obra de Bruno Traven, de origen alemán, sobre el petróleo mexicano, me preguntaba qué significa para los alemanes esa expresión. Si te refieres a la expresión la Rosa Blanca, no significa nada. Los jóvenes heroicos de la Rosa Blanca, a los que siempre recordaré con cariño y con respeto y admiración, especialmente a los hermanos Scholl y especialmente a Sophie, que era un ser fuera de serie. Ellos adoptaron el nombre por haber leído la novela de Traven. Ellos eran lectores de la novela de Traven, eran jóvenes progresistas, jóvenes cristianos progresistas, y a partir de la novela toman su nombre. Entonces no significa nada. Hoy en día, por supuesto, la Rosa Blanca significa sobre todo un grito de libertad y de lucha en contra del autoritarismo y el fascismo. ¿Qué opinas de la terapia asistida con animales? Que no es terapia, se siente bien. La gente que está con animales se siente bien porque así somos los seres humanos, pero no es una terapia. La terapia cura. El sentirte bien porque tu perrito se va a dormir contigo, y te lo digo yo que cuando mi perrito se va a dormir conmigo me siento muy contento. Cuando duermo en la siesta él viene, pero me oye subirme a la cama, no sé, es una especie de oído privilegiado que oye que me suba a la cama y ya está, vamos a dormir. Se duerme la siesta conmigo. Se siente bien y es algo que a todos los seres humanos les hace bien, pero de ahí a que sea una terapia no lo creo. Creo que se exageran sus beneficios en aras del negocio siempre, ¿no? Y sobre todo esto se dirige a niños. Y cuando esto se dirige a niños, pues a quien se está esquilmando es a los padres. No quiero decir que sea mala, no creo que sea mala. Los delfines son animales más peligrosos, con caballos, con delfines, con perritos, con gatitos, con hámsters, con lo que sea. La cercanía con otro animal que tiene una determinada empatía hacia el ser humano, dudo mucho que con tejones salvajes o con guepardos funcione mucho esta terapia, pero con animales que ya evolutivamente han generado una afinidad con el ser humano, pues sí pueden ayudar a que la gente se sienta mejor, a que se sienta más protegida, que tenga menos miedo. Estoy pensando en el caso de los chicos autistas, pero no creo que tenga un enorme valor terapéutico y por tanto no es parte, y esto es importante, no es parte de la terapia, digamos, que hacen los médicos que se estudian el asunto. Desde Tabía en Colombia, brodercitas y sistercitos. Les gustó lo de las brodercitas y sistercitos, ¿no? ¿Crees que el arte contemporáneo es una estafa? Sí, siempre lo he dicho y hemos tratado el tema varias veces por aquí.
la literatura de C.S. Lewis, me gusta la trilogía de Narnia, y sus libros sobre apologética cristiana pues no me dicen absolutamente nada, porque la apologética cristiana, como todas las apologéticas religiosas, es fundamentalmente una fantasía, pero como novelista, wow. ¿Qué piensas de científicos cristianos que buscan demostrar la existencia de Dios mediante la ciencia? Pues que cuando acaben, vengan, lo publican en una revista de alto impacto arbitrada por pares y lo hablamos, ¿no? A mí me parece muy bien que lo busquen si esa es su pasión y satisface sus deseos de saber. Si dudan tanto de la existencia de Dios que tienen que probarlo, cual siempre llama la atención, estoy dispuesto a atender a todas las pruebas que sean debidamente, que pasen las exigencias de cualquier conocimiento de carácter científico. Ahora se le puede dar me gusta a esto. Estoy viendo que tengo 77 me gustas, me parece muy bien. Me gustaría saber qué opina de Rosanna Kramer. No he visto nada de Rosanna Kramer, no soy seguidor de youtubers en español, y creo que en buena parte lo hago para no estar influido o acabar tratando de confrontarlos o de comentarlos, pero luego ahí hay egos muy delicados, muy delicados. Respeto el trabajo de todos, les deseo lo mejor a todos, que cada quien tiene su público, pero no los veo, entonces no puedo opinar nada de ello. Supongo que es buena persona y poco más o menos, poco menos que eso. A lo Mauricio, sé que es una pregunta muy personal, pero ¿cómo es la idea de tu ateísmo con tu pareja sentimental? Mis parejas sentimentales han sido generalmente ateas o agnósticas o gente que no es profundamente religiosa. Y no porque me lo haya propuesto yo, simplemente que así se ha dado, pero en fin. Hay una cosa que alguien comentó al principio, no sé si lo tengo en dónde, pero pero si quieren vamos a comenzar con eso. Y estamos hablando de, voy a leer la pregunta. Raistlin34 dice, lo vamos poniendo. Me ha puesto de mala leche que Ione Belarra y Podemos se opongan al envío de tanques a Ucrania porque, según ellos, eso contribuye a la escalada de violencia. ¿Qué dice usted? Imagínate que tienes una persona en el suelo que un tipo mucho más fuerte le está pegando. Esa persona no estaba haciendo nada, venía caminando por la calle, de pronto salió otro, lo empezó a golpear para quitarle la cartera. Y esta persona está en el suelo tratándose de defender y te dice, pásame un palo para defenderme. Entonces, no, eso incrementaría la violencia. Que te pegue, que se lleve la cartera y ya será la paz. Mira, lo que ocurre con Podemos es que es pro Putin porque Putin desafía a los Estados Unidos. De hecho, Putin cree que esta guerra, o por lo menos la gente que nosotros vemos en la tele rusa aquí, cree que... vamos a poner la banderita para que se enoje la gente. Cree que el hecho de que creen que están haciendo la guerra contra Estados Unidos, dicen que están haciendo la guerra contra Estados Unidos, y entonces Podemos se alinea con ellos porque es anti-yanqui. Yo creo que hay mucho de criticarse a Estados Unidos. Yo he sido enormemente crítico con Estados Unidos toda mi vida, pero no creo que pueda yo, o deba yo, ni nadie, llevar a tal extremo mi odio a Estados Unidos que lo pague yo con sangre ajena. Si esto equivale un poco a que como Hitler estaba en contra de Estados Unidos, pues decir, bueno, pues vamos a estar del lado de Hitler, ¿no? Porque los Estados Unidos está peleando contra él, Estados Unidos es el maligno imperio. Mira, Estados Unidos es mucho más que el maligno imperio y Ucrania no es Estados Unidos, ya lo decíamos la semana pasada, y a quienes están matando y masacrando a civiles ucranianos. Te voy a decir qué fue lo que yo les dije. Aquí tengo el Podemos se opone al envío de tanques a Ucrania, pues solo contribuiría a la escalada bélica, con una foto de Ione Belarra y de Irene Montero. Ione Belarra, que finge ser la secretaria general de Podemos, yo personalmente no lo creo que si ahí sigue mandando Pablo Iglesias, pero se ve guay que tenga Ione Belarra y que él ya se retiró de la política, él ya
como fracasó, se retiró. No lo creo. Igual estoy equivocado. Y luego Irene, que ha metido al gobierno en el que está por un convenio que se tuvo que hacer y que no fue todo lo bueno que yo quisiera, ha metido al gobierno en una serie de líos que no tendría por qué estar, como la ley del sí es sí, o algunos aspectos de la ley trans que son problemáticos. Bueno, pero lo que dicen es solo contribuiría a la escalada bélica. Sí, si el agredido se defiende mejor, pues hay más violencia. Si el agredido no se defiende, claro que las cosas van a ser más rápidas y más pacíficas. El problema aquí son dos cosas. Primero que nada, que la izquierda teóricamente defiende la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Salvo de Ucrania. Porque yo no recuerdo, no me imaginaría yo a ninguno de estos personajes que son de una izquierda leninista revolucionaria, diciéndole a Rusia que le dejara de dar armas a Vietnam para defenderse de la agresión de Estados Unidos. Me parecería muy raro. O estos mismos personajes que se creen herederos de la República Española y no lo son, que en el momento del alzamiento del fascismo, al frente de Franco, encabezado por Franco y sus cómplices, hubieran dicho a México y a la Unión Soviética: no le den armas a la República Española, porque esto solo aumentará la violencia. Dije que el fascismo se apodere de España y ya. Con eso ya estaremos en paz. Miren, como terminó la guerra, primero que nada, obviamente esto no lo habrían hecho. De hecho, yo he oído a gente de Podemos condenar a Francia y a Inglaterra por haberse puesto en un espacio de neutralidad, por haber defendido el no intervencionismo, la no intervención en la guerra civil española, lo cual desprotegió obviamente enormemente a un gobierno que era legítimo. Puedes estar en desacuerdo con él, puede no gustarte, lo que quieras, pero su legitimidad no está en duda. Y sin embargo, en este caso, lo que piden es la rendición. Pero no dicen que estén pidiendo la rendición, o no lo dicen abiertamente. Dicen que hay que darle una oportunidad a la paz. Muy en plan John Lennon, y give peace a chance. Sí, pero mira, la paz en Vietnam era que Estados Unidos saliera de Vietnam. La paz en España era que el fascismo fuera derrotado. Porque cuando el fascismo gana, te sigue machacando durante décadas, que fue lo que pasó. El problema de la guerra española no es solo la guerra civil que termina en el 39, es que del 39 al 75 se sigue persiguiendo a las personas que fueron de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y demócratas, y se sigue machacando a sus familias, y se les sigue humillando en los pueblos en España, y esto lo sabe todo el mundo. La guerra civil no terminó en el 39, termina en el 75, cuando finalmente Franco nos hace el favor de morirse. ¿Cómo es posible que estos mismos tengan la desvergüenza de decir que hay que dejar a Ucrania ser aplastada? La candidata, por cierto, de Podemos, pero no de Podemos, pero del Partido Comunista, pero que ya no es comunista porque ahora dice, o por lo menos finge ser socialdemócrata, pero que está ahí en el gobierno por Izquierda Unida, que es Yolanda Díaz, y que ya se ve como la gran triunfadora de las próximas elecciones, o por lo menos más triunfadora que Pablo Iglesias, y por lo tanto con más oportunidades de ser vicepresidenta de gobierno en coalición con el PSOE. Muy inteligentemente dijo que ella no estaba ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Lo cual es el clásico no me mojo para no meterme en líos, porque si digo que estoy a favor de entregarle armas a Ucrania, se enojan conmigo los de Podemos, que ya están fritos conmigo, y si digo que está bien, está mal que se envíen armas a Ucrania, me estoy poniendo en contra de mi propio gobierno. Eso ya lo hacía Irene Montero, que hace oposición dentro del gobierno. Bueno, pero miren, un personaje de esa izquierda, que es David Boyero, que creo que se cree anarquista, publicó esto en la revista Público: un año negando el pacifismo en Ucrania. ¿Qué es el pacifismo? Son las propuestas de Chomsky, las propuestas de López Obrador, las propuestas de muchas personas, de Roger Waters, por supuesto, que ahora si eres bajista y eres analista político, y viva la Pepa. ¿Qué es el pacifismo? Promover la paz. ¿Cómo se logra la paz más rápido? Dejando ganar a Putin.
Esto no lo suelen decir. Afortunadamente este tipo es tan tonto que lo dijo. Tan malo sería entablar negociaciones para que en lugar del propósito inicial de Putin de anexionarse toda Ucrania, vaya, reconoce que era un propósito de anexionarse toda Ucrania, hiciera lo propio con Crimea, no es que ya lo hizo, y que Luhansk y Donetsk se independizaran. Esto lo está escribiendo hoy, mientras Ucrania refuerza su integridad con su anexión a la OTAN y a la Unión Europea. Cuando resuelva sus déficits democráticos, que los tiene y muchos, aunque ahora interesadamente se oculten. Déficits democráticos los tiene cualquiera. Pero espera, Luhansk y Donetsk no se pueden independizar. Se han proclamado territorio de la Unión Soviética, territorio ruso, junto con Zaporizhia y no me acuerdo cuál era el otro. 4 regiones que componen el 20% de Ucrania han sido declaradas parte de Rusia. No se pueden independizar. Te estás haciendo tonto solo, porque toda esa izquierda se está haciendo tonta sola. Así que, ¿pero qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente más nos debería preocupar? Están sugiriendo negociar, que el mundo negocie con la tierra de Ucrania. Que la opinión de los ucranianos pues un poco da igual, ¿no? Los ucranianos son títeres. Se están matando porque les dijeron que se tenían que matar. No vaya a ser porque están defendiendo su casa, su familia, sus parques, sus escuelas, sus teatros, sus cines, su forma de ser. No, está peleando porque Estados Unidos les dijo que pelearan. No están peleando porque en 1991, cuando se independiza Ucrania, Boris Yeltsin, presidente de Rusia, presidente de la Federación Rusa, acepta, reconoce la independencia de Ucrania con las fronteras que tenía en ese momento Ucrania. Y hay que esperar hasta 2014, 23 años después, para que Vladimir Vladimirovich Putin, en su ansia por recrear el imperio ruso, ocupe Crimea y lance la guerra del Donbass, que la lanza Vladimir Vladimirovich Putin por supuesto, con soldados que no son del ejército ruso, pero son pagados por Rusia. El grupo Wagner, la unidad Rusich, de la que vamos a hablar hoy, etc. Todo esto es lo que no nos han contado, o no les quieren contar la prensa de izquierda. Rusia reconocía las fronteras, ahora Rusia no las quería anexionarse Ucrania, quiere anexionarse Ucrania, es de lo que se sigue hablando. Los ucranianos no quieren, y tú vienes desde la izquierda, hijo mío, a decirles, no, déjense vencer, entreguen su tierra. Miren, ¿saben a quién están traicionando? No me están traicionando a sus propias ideas de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, de no agresión, de antiimperialismo, porque esto es una agresión imperialista en toda ley. No, están traicionando a la izquierda ucraniana. Porque la izquierda ucraniana está peleando en el campo de batalla y en el frente por la defensa de la soberanía de su país. Taras Bilous, que es un joven historiador, socialista, editor y activista, que ahora dejó todo eso para hacerse soldado e ir a pelear al frente contra Rusia, dice que está librando la batalla de vencer los prejuicios que dominan a sus correligionarios europeos. No, si él es socialista, todo el grupo socialista de socialistas y demócratas, todo el grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo está con Ucrania y ha defendido el derecho de Ucrania a defenderse y ha promovido el envío de las armas que necesita Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Pero dice Taras Bilous, a veces veo a los izquierdistas europeos haciendo declaraciones en línea con la propaganda rusa, diciendo, por ejemplo, que el Maidán fue un golpe de Estado fascista, que el idioma ruso está prohibido en Ucrania y que la guerra fue provocada por la OTAN. Uno de los motivos recurrentes es tratar de trasladar la responsabilidad de esta guerra a Occidente, diciendo que Rusia hizo lo que hizo porque fue provocada. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un socialista ucraniano de izquierda, que dice
que lucha contra Rusia y dice: en 2014 la situación del Maidán era políticamente más matizada, era más comprensible que a los izquierdistas occidentales les resultara difícil entender la situación, pero ahora tras la invasión a gran escala la situación está absolutamente clara y ha pasado tiempo suficiente para comprenderla, y esta entrevista se hizo hace 5 meses. Para ver quién tiene la razón y quién está equivocado. Está muy claro que Rusia se ha anexionado unos territorios en los cuales la gente no quería ni de broma unirse a Rusia. Y para nosotros el hecho de aceptar la anexión es simplemente aceptar que nuestros compatriotas sean torturados y asesinados cada día en los territorios ocupados. Porque igual que en España, si a Putin se le entregan esas tierras, se le está entregando a millones de personas que no quieren ser rusos y que van a sufrir la represión y los crímenes de guerra, pero ahora sin que nadie los pueda ver. Eso es lo que está haciendo la izquierda, o una parte de la izquierda leninista, la izquierda revolucionaria, la izquierda que se cree la única izquierda en España y en todo el mundo. Es vergonzoso, es asqueroso, es de una miseria moral increíble, y todo porque, como odian a Estados Unidos, esperan que, bueno, Putin pueda implantar un imperialismo que no sea el de Estados Unidos, pero que si miran lo que ha sido Rusia y los países que están sometidos a Rusia desde que comenzó el régimen de Putin, va a ser un imperio mucho peor todavía, que ese al que tanto miedo le tienen, porque aquí pueden llenarse la boca y hablar de cosas de las que no los dejarían hablar si Putin fuera su amo. Así que esa es mi opinión sobre el tema. Saludos desde Mallorca. ¿Qué opinas de Marta Tagle? No conozco a Marta Tagle. El mito de Paul McCartney es un mito estúpido, por favor. No lo hicieron los Beatles, no, de esto, a ver, Paul McCartney lo ha hablado en muchísimas ocasiones, el día que se despertó con esta conspiranoia. Realmente, cuando se le atribuyen a la gente la capacidad de crear este tipo de mitos y de mantenerlos, es excesivo. Es como la gente que en México dice: ay, López Obrador dijo esto para hacer una cortina de humo. Si no está listo, hombre, no. Los Beatles, ¿qué necesitaban marketing? En 1966 eran los dueños del mundo. Yo tenía 11 años y me acuerdo. Ay, los Beatles necesitaban marketing. No seamos tontos, por favor. De verdad. Fue una conspiranoia sacada por los idiotas de siempre, que toman 3 cuestiones sin relación entre sí, las unen y tratan de derivar de allí conclusiones que son absolutamente insostenibles. Hola Mauricio, ¿qué tan cierto es que la Escuela de Frankfurt y pensadores como Paulo Freire son los responsables de las locuras posmodernas actuales? No, son parte. Son parte, pero no. Tienes a muchos pensadores que no tuvieron nada que ver con el asunto y que no tienen que ver con la Escuela de Frankfurt y que sin embargo han promovido el posmodernismo. Fundamentalmente Foucault, fundamentalmente Lacan, fundamentalmente Derrida. Entonces, esto nuevamente cae en: si la Escuela de Frankfurt tiene la culpa de todo, entonces esto es marxismo cultural. La semana pasada ya hablábamos de que el marxismo cultural es una conspiranoia de la ultraderecha que retoma la idea del bolchevismo cultural, mediante el cual, decían los nazis, los malvados bolcheviques, los judíos y los masones destruirían la cultura germánica aria bonita, a cambio sustituyéndola por esa cultura horrorosa de arte abstracto y Art Nouveau y avant-garde y jazz y esas cosas. Por favor, no tiene nada que ver. Libertad para ser libres, ¿a qué se refiere? ¡Bien! Finalmente me han preguntado. Libertad para ser libres es una de las frases que para mí es más importante en mi función doble o triple, como izquierdista, como socialdemócrata y como enemigo del marxismo. Era 1920, por ahí, no me acuerdo, 1920, y no me acuerdo quién, pero lo voy a sacar ahora rápidamente.
a ahora, perdón, bueno. En 1919, un señor llamado Fernando de los Ríos fue, representando al Partido Socialista Obrero Español, a Moscú, convocados por Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, quien había formado la Tercera Internacional comunista, y la propuesta de Lenin era que todos los partidos comunistas siguieran socialistas o comunistas, siguieran su liderazgo. Es decir, la Unión Soviética sería la punta de lanza de todos los movimientos revolucionarios, socialistas y comunistas del mundo. Los socialistas españoles siempre habían sido un poco raritos. Obviamente había gente tremendamente ortodoxa con el comunismo, y lo que dijera Lenin iba a misa, por paradójico que pueda sonar esto, pero Pablo Iglesias, el de verdad, Pablo Iglesias Pose, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, siempre tenía detrás una idea de que la democracia era el camino y la libertad era lo fundamental. Y esto ya no gustaba tanto en los terrenos de la ortodoxia. Entonces, ante esta convocatoria de Lenin, y dado que el Partido Socialista todavía tenía ideas marxistas o un principio de análisis de la realidad a partir del marxismo, Fernando de los Ríos fue enviado como representante del Partido Socialista Obrero Español a Moscú. Y allí se entrevistó con Vladimir Lenin. Y Lenin le estuvo explicando qué es lo que iban a hacer, cuáles eran los proyectos, cómo era el programa para la implantación del comunismo en todo el mundo, para la liberación del proletariado, etcétera, etcétera. Y ponía como ejemplo lo que había logrado la Unión Soviética en los 2 años desde el triunfo de la Revolución, 3 años desde el triunfo de la Revolución de 1917, la Revolución de Octubre. Acuérdense que antes fue la Revolución de Febrero. Y entonces, de los Ríos, que había estado viendo lo que pasaba en la calle, le preguntó a Lenin, bueno, ¿y la libertad para cuándo? Cuando hablamos de dictadura del proletariado y todo esto se supone que tiene un límite. ¿La libertad para cuándo? La libertad del pueblo soviético, la libertad de todos aquellos que implanten el comunismo marxista, ¿no? Y Lenin le miró extrañado, o eso dice la leyenda y me gusta mucho, y le dijo, ¿libertad para qué? O sea, si vamos a resolver los problemas del proletariado, si les vamos a dar de comer, si les vamos a dar un trabajo seguro, si les vamos a dar vivienda, ¿para qué quieren ser libres? ¿Libertad para qué? Y entonces de los Ríos le dijo, libertad para ser libres. Porque sin libertad, que te den de comer 3 veces al día no funciona, cosa que han descubierto muchos tiranos a lo largo de la historia, y los esclavistas. Entonces, de los Ríos regresó a España, le comunicó los resultados de sus gestiones a Pablo Iglesias Pose, y Pablo Iglesias decidió que el Partido Socialista Obrero Español no entraría en la Tercera Internacional, la Internacional Comunista. A partir de esto, los más ortodoxos del Partido Socialista Obrero Español se separaron y formaron en 1920 el Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español es un desprendimiento extremista del Partido Socialista Obrero Español y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Respondida a tu pregunta. La inclusión de los tanques norteamericanos y alemanes podría acortar los tiempos de la guerra favorablemente para Ucrania. Evidentemente que sí, sobre todo porque al término del invierno va a haber ofensivas. Ambos bandos están preparando tanto ofensivas como sus mecanismos defensivos. Pero en la tele rusa lo vamos a ver hoy, pero lo adelanto. Alguien dijo, es que son armas ofensivas. ¿Por qué les están dando? No son necesarias para la defensa de Ucrania. O sea, la defensa de Ucrania es mantener las fronteras que ya le impuso Rusia, ¿no? ¿Por qué les dan armas ofensivas? Bueno, pues verás, porque Ucrania tiene que pasar a la ofensiva para recuperar los territorios que les han robado. No vivir a la defensiva eternamente
Entonces, pues están muy enojados. ¿Cómo les dan armas ofensivas? Pues es que tienen que entrar a la ofensiva. No va a atacar Moscú. Ucrania no va a atacar Moscú. Quiere recuperar sus fronteras, su territorio y su paz. No es tan problemático. No es tan problemático. ¿Por qué Ciudadanos, que supuestamente es demócrata, humanista y liberal, votó en contra de la Ley de Memoria Democrática de 2022? Porque supuestamente es demócrata, humanista y liberal. Acaba de estar en el aquelarre ultrafascista de Colón. Fueron a la manifestación, estaba Inés Arrimadas, encantada junto a los de Vox. ¡Ay, mis amigos nazis tan bonitos que son! Mira qué barba tan guapa tiene el señor que no ha trabajado un día en su vida y ha vivido del gobierno y habla mal del gobierno. Ciudadanos nunca fue un partido como decía ser, partido de centro, el social liberal, que compartía una visión social con el PSOE, pero una visión pues más económicamente más cercana al PP, y lo que ha visto es que su supervivencia está al lado de la ultraderecha y se ha movido a la ultraderecha. Punto. Mira, un seguidor de la doctora Casada en Instagram, pues qué bien. Bueno, ya que estamos hablando de esto, ya que estamos hablando de Ucrania y no he quitado la banderita, vamos a seguir hablando del tema. Hoy va a ser muy Ucrania. Si les molesta, ya saben que pueden aguantarse, básicamente. Porque pasó lo siguiente, miren. Mucha gente ha estado diciendo continuamente que hay graves problemas de corrupción en Ucrania. La respuesta es sí, hay problemas de corrupción en Ucrania, como los hay en todos lados. Pero les voy a decir cuál es la diferencia. Y precisamente para la gente que quiere igualar la prensa rusa, de la que tratamos aquí en tu tele rusa, o con la prensa estadounidense o con la prensa de otros países donde yo considero y afirmo que tenemos una prensa libre, en octubre el grupo noticioso ucraniano Vijus Info compartió fotografías de Kirilo Timoshenko, el segundo de a bordo de la oficina del presidente Zelensky, con un Chevrolet Tahoe, un SUV que había sido donado para ayuda humanitaria. Y pues, lo mandaron para ayuda humanitaria y se lo apropió. 2 meses después, el sitio de noticias ucraniano Ukrainska Pravda, que quiere decir la verdad ucraniana, reportó que Timoshenko había sido filmado varias veces con un Porsche Taycan del 2021, que tiene un precio ligero de $100,000, tampoco es mucho, ¿no? Timoshenko dijo que no, que el Chevrolet lo usaba solo para cuestiones oficiales y que el Porsche se lo habían prestado. Pero resultó que no. El periodista de el Ukrainska Pravda, Mikhailo Kach debe ser, no sé, mi pronunciación es mortal, disculpen ustedes, por favor. ¿Pueden los representantes del poder en este país, del cual una cuarta parte de su territorio ya está en ruinas, vivir con lujo?, preguntó Mikhailo Kach. Pues esta semana las denuncias de la prensa ucraniana han tenido eco porque el presidente Zelensky ha echado a un montón de sujetos a los que se les ha demostrado la corrupción en Ucrania, y entre ellos estuvo el subministro, el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, y el subfiscal o el vicefiscal general Oleksiy Simonenko, y 5 gobernantes de provincias que están en la línea de combate. ¿Qué se parece esto a la prensa rusa? Pues yo decía en un tuit, la prensa libre ucraniana denuncia la corrupción. Va a haber corruptos en todos los países, el punto es hasta qué punto lo toleramos, hasta qué punto lo combatimos. La prensa ucraniana libre
denuncia corruptos en el gobierno. En vez de que maten y encarcelen a los periodistas ucranianos, que es lo normal en Rusia, el gobierno investiga y echa a los corruptos ucranianos y el mundo se entera de que la prensa ha denunciado esto y lo ha denunciado con éxito. Para enterarnos de lo que le hace a la gente el gobierno ruso, necesitamos a la prensa libre de otros países, porque la prensa rusa, la prensa independiente ya está desaparecida, ya fue totalmente desaparecida, y todo es como lo que vemos en la tele rusa. Pregunta: ¿se percibe la diferencia entre una prensa que puede tener muchos defectos, pero que se maneja con libertad para la supervisión del poder, y la prensa servil al poder? ¿Se ve la diferencia entre el New York Times y Fox News? ¿Se ve la diferencia entre La Jornada y otros? Ahora sí no sé cuál diario en México puede ser ahora más bien fiable, pero cualquiera. Una prensa que tenga la libertad de hablar contra una prensa que sea absolutamente servil al poder o a una ideología determinada, que es mucho de lo que vamos a hablar en el curso de periodismo. Si no lo perciben ustedes, no sé qué decirles, porque creo que la diferencia es clarísima y es muy, muy relevante. Por cierto, vamos a hacer algo agradable, ¿no? Porque todo está como muy triste. Quiero presentarles a ustedes al campeón de la mentira. Aquí vamos a lo mismo. Todos los periódicos son iguales, toda la prensa está vendida. No, no es cierto. No es cierto. Y decirlo es tratar de convencer a la gente de que no atienda a las denuncias que sí se hacen correctamente, de gente que se juega muchas veces la vida por informarnos, que periodistas muertos tenemos suficientes en el mundo como para no estar denigrando el oficio así en general, con brocha gorda. Obviamente hay una prensa despreciable, pero hay una prensa que es enormemente respetable. Y hay políticos que son enormemente respetables. Todos los políticos mienten, claro, sí, seguro. Cuando tienes que quedar bien, a veces sí sueltan mentiras. No sé si sea justo decir que todos los políticos mienten, pero digamos que es una tendencia general. Si no es que mienten, es que son generosos con la verdad, o son fantasiosos, pero bueno, la mentira es un fenómeno corriente en el mundo de la política, pero no como este caballero que tienen ustedes el gusto, por decir algo, de ver aquí, que esta es su foto oficial de senador republicano que acaba de ser electo en las elecciones que hubo ahora en noviembre. ¿Sí, en noviembre fue? No me acuerdo. No sé, porque acaban de tomar posesión todos. Y se llama, creemos, dice George Santos. Pero igual no se llama George Santos. Entre otras cosas porque en el pasado se presentó como Anthony de Boulder. Y mucha gente lo conoce como Anthony de Boulder, pero él dice que es George Santos. Sabemos que parece que tiene 34 años. Podría tener más o menos, no lo sabemos. Sabemos que es un republicano promovido por Trump y por Steve Bannon, el ideólogo del nazismo internacional, con el que ya hemos hablado en varias ocasiones. Un día tengo que contar la historia de Steve Bannon. Bueno, pero vamos a ver qué nos ha contado este poco simpático personaje. Bueno, primero que nada dijo que era judío. Que esto cae muy bien en Nueva York, sobre todo porque en Nueva York hay una gran población judía. Él era judío, pero no solo era judío. Los abuelos de su madre habían escapado del Holocausto prácticamente por los pelos. Salvo que él es católico y los abuelos de su madre nacieron en Brasil y no salieron de Brasil más que quizás para visitar Paraguay o darse una vuelta por Argentina, pero algo así más o menos, porque fuera de Brasil no salieron sus abuelos, ni maternos ni paternos. Pero otra cosa que atrae además a muchas personas, aclaró que él era el primer senador republicano abiertamente gay.
Y esto le atraía votos, por supuesto que le atrajo votos, no sé porque estuvo casado de 2012 a 2019. Pero bueno, igual cambió de opinión, descubrió su verdadera sexualidad, no lo vamos a discutir eso, pero eso sí nos dijo que estudió el bachillerato en la escuela Horace Mann, donde obtuvo excelentes calificaciones, cosa que no es que dicen los funcionarios de la escuela Horace Mann, que nunca estuvo inscrito en esa escuela, pero tampoco estuvo inscrito ni en la Universidad de Nueva York ni en el Colegio de Baruch, donde también dijo que se había graduado en ambas universidades y además había sido estrella del voleibol. ¿Por qué del voleibol? No lo sé. Es una gran pregunta. ¿Por qué del voleibol? Ya podía ser del curling. Pero él fue estrella de voleibol. No jamás jugó voleibol tampoco. Dijo que al salir de graduarse de 2 universidades, con por supuesto excelentes notas, trabajó en Wall Street para el Citigroup y para Goldman Sachs, una gran empresa gestora de inversiones, salvo que Citigroup y en Goldman Sachs dicen que no lo conocen, que nunca estuvo inscrito allí, que nunca trabajó allí, que para saber quién es ese señor. Dijo que tenía 12 propiedades en alquiler porque era millonario, porque había hecho una empresa de gestión de inversiones con la que había tenido muchísimo éxito, empresa que no está registrada en ningún lado. Nadie sabe, por cierto, de dónde sacó su dinero. Yo me atrevería a sospechar de Steve Bannon, pero son sospechas, no puedo decir nada. Pero además sufrió una tragedia muy importante. Su madre murió en los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. La primera vez, pero la segunda vez murió el 23 de diciembre de 2016, porque resulta que el día del ataque contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pues ella no estaba ni siquiera en Estados Unidos, estaba en Brasil. Además, él cuando llegó a Estados Unidos, como era un buen actor, pues logró actuar en Hannah Montana, en esta maravillosa serie de televisión infantil que lanzó a Miley Cyrus, y en una película con Uma Thurman, una película que Uma Thurman nunca hizo. Lo que sí se sabe de él es que a los 19 años en Brasil fue acusado de robarse la chequera de un señor al que estaba cuidando su madre, que era cuidadora de personas mayores, y se extendió cheques por $700 para comprarse cosas como zapatos. Y 2 ex compañeros suyos de piso, de departamento, dicen que les robó una bufanda que un año después utilizó en una manifestación en contra del robo de las elecciones que le hicieron al pobrecito de Donald Trump. Miren, todos mentimos. El ser humano tiende a usar el recurso de la mentira. No hay nadie que sea totalmente honesto. Es más, si una persona fuera totalmente honesta, sería lo más detestable del universo. ¿Te gusta mi nueva sudadera? Es una porquería. Está bien, aunque no nos guste, decimos que está bien. ¿Por qué? Porque a veces la verdad tiene que dejar paso a la cortesía, al lubricante social de la amabilidad y la buena disposición hacia las personas que nos rodean. ¡Ay, qué bien te cortaste el pelo! ¡Qué bien te queda! Aunque uno esté pensando, Dios mío, ¿qué te hicieron? Fuiste con tu peor enemigo a que te atacara con la segadora de césped. Los seres humanos mentimos. Cuando te estás jugando mucho, como hacen los políticos, cuando están cuando están luchando por ser electos, pues es normal que sea generoso con la verdad. Pero esto yo no lo había visto en toda mi vida. Y tengo muchísimos años de ver mentirosos, pero esto es absolutamente locura. Lo más increíble es que solo un sector del Partido Republicano estadounidense está pidiéndole que renuncie, lo cual ya es un escándalo. Su propio partido le está diciendo: nos estás dejando mal. Tuvimos de precedente a Donald Trump, que contaba 20 mentiras diarias. Este es el registro que hizo el New York Times, aproximadamente 20 mentiras al día durante los últimos 6 o 7 años. Una cantidad
miles y miles de mentiras a Donald Trump. Tuvimos a Donald Trump de presidente, pero tú renuncia porque tú mientes demasiado. Eso ya es raro. Pero lo que es más revelador, creo yo, es que una buena parte del Partido Republicano no quiere que renuncie, porque tendría que hacerse una nueva elección y probablemente el Partido Republicano saldría bastante escaldado en el distrito de Nueva York, donde los votantes, eso sí, los votantes de este señor, están bastante molestos porque les vieron la cara y te han contado unas historias y tú con base en lo que te dice, ¿qué pasa? Votamos por los programas políticos, pero también votamos por las personas y esto se sabe. El carisma, la personalidad, la facilidad de hablar, la historia personal de un candidato sirven, dicen mucho. Le dicen mucho al elector para tomar la decisión de por quién va a depositar su voto. Entonces sus votantes tampoco están muy contentos, pero a mí me llama muchísimo la atención que haya todo un sector del Partido Republicano que no encuentre esto ni siquiera digno de comentario, ¿no? Ni siquiera. Es la degradación que está sufriendo la política de la cual la tenemos que sacar nosotros, los ciudadanos, o no la va a sacar absolutamente nadie. Recomienden el canal y den su buen like para que la plataforma recomiende más el canal y tengamos Mauricio para rato. Muchas gracias, Diego Ramírez. Suscríbanse y denle me gusta si pueden y todo eso. Oye, Mauricio, ¿qué piensas de la pobre capacidad de prestar atención que muestran algunas personas que comentan en tus vídeos? Y hay muchos que comentan el título. Yo esto ya lo he descubierto. Y hay casos notables, ¿no? El último de la iglesia satánica, del templo del satánico. Pero es que ¿cómo se atreven a adorar a Satán? Oye, no lo viste, ¿verdad? Tú viste el título y te tiraste, pero a fondo. Que eso es como lanzarse a una piscina sin ver si tiene agua o no, y en este caso pues no tenía. ¿Es verdad que se ha apuntado al curso de Federico Jiménez Los Santos? No creo, ¿no? No creo que tenga la capacidad necesaria para apuntarse a un curso en internet. Creo que le resultaría eso muy complicado. Tal vez si le permiten usar un pergamino para inscribirse, sí lo haga. ¿Qué pienso del distributismo de Chesterton? Que no lo conozco, no ha de ser tan famoso. ¿Cómo visualizas a los humanos en 1000 años distinto de como te los puedas imaginar? ¿Se crearán más mitos y religiones? ¿Cada vez disminuirá ese tipo de ideas? ¿Quién lo sabe? La evolución de la... Hay una frase que se le ha atribuido igual a Niels Bohr que a Casey Stengel, un famoso catcher del béisbol estadounidense que decía unas barbaridades brutales. Esto no termina hasta que termina. Pues sí, claro. Y cosas así. Pero la frase es, predecir es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro. Nadie lo sabe. Podemos tratar de construir la historia, podemos tratar de luchar para que no regrese la barbarie, pero igual regresa. Algunos están luchando por el regreso de la barbarie, ojalá se equivoquen. Pero no, toda predicción es malísima, toda predicción es el ridículo. Y sobre todo, toda predicción es inútil. Salvo si me das el número de la lotería de mañana, que esa es una predicción inútil, pero las predicciones sobre la sociedad son perfectamente inútiles. Mira, cuando yo era muy joven, se puso de moda un personaje que se llamaba Alvin Toffler, y alrededor de él una bola de personas que dijeron que bien, ya tenemos trabajo, ya tenemos forma de ganarnos la vida sin trabajar, porque vamos a ser futurólogos, que es una forma de decir adivino, pero de manera más bonita. Entonces Alvin Toffler escribió un par de libros, el segundo era La Tercera Ola, creo. Escribió un par de libros, se hizo súper famoso, ganó millones prediciendo el futuro. La mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad. Las que se hicieron realidad eran las que eran obvias. Entramos en una tercera época de tecnología, sí, pero cuando lo dijo ya estaba claro que la economía del mundo se estaba moviendo hacia los servicios más que a la producción, que hoy en día producen más riqueza los servicios que la producción agrícola e industrial.
Ya se veía, cuando predices lo obvio, habrá grandes avances en medicina durante este año. Apúntenlo, ¿eh? Ustedes ponen nada más esto que yo digo. El corte empieza aquí. Habrá grandes avances en medicina en el 2023. Y cortan aquí. Y a fin de año lo ponen y dicen, mira, Mauricio predijo el futuro porque hubo grandes avances en medicina. Bueno, es que es obvio. Pero fuera de las obviedades no se puede predecir el futuro. Alvin Toffler lo intentó, fracasó. El miserable Paul Ehrlich, que dijo que venía la bomba poblacional y que el desastre demográfico iban a morir millones y millones de personas de hambre en condiciones aterradoras, porque cuando llegáramos a ser 3,000 millones ya no habría comida para todos. Somos 8,000 millones, cada vez hay comida para más, aunque todavía falta. Todas esas son tonterías, de verdad. Es gente que quiere tener cierta relevancia social y mediática diciendo cuestiones que son incomprobables o que para cuando sean comprobables ya es demasiado tarde porque su cuenta de banco ya está así. No lo hago yo, no predigo el futuro y no le crean a nadie que prediga el futuro. No le crean a nadie que prediga el futuro porque no les va a servir de nada. Les sirve como para tranquilizarse en no se puede hacer nada porque el mundo va a ser así, o no hay que hacer nada porque el mundo va a funcionar bien de todos modos. Cualquiera de las dos posiciones es veneno. El no hay que hacer nada porque ya estamos condenados o el no hay que hacer nada porque ya estamos salvados son dos formas de no actuar cuando un barco anda en alta mar. ¿Ok? Dice Eduardo Irigoyen, existe un prejuicio y hasta temor de criticar a Cuba. Es cierto, pero a Cuba es un mito. Y lo hemos hablado muchas veces. Cuba es un mito, fue un mito para la izquierda, fue un mito para mí mismo. Uno soñaba con que Cuba iba a ser verdaderamente paradisíaca y maravillosa y los trabajadores iban a ser los dueños de la riqueza y todo eso. Y para muchas personas es muy difícil mirarse al espejo y decir, toda mi vida he estado creyendo una estupidez. Yo lo entiendo, así como lo discuto, lo entiendo. Es el síndrome de la vida perdida. Creíste sinceramente en algo. Y aquí hay un punto en el que quiero yo incidir, porque los críticos de cierta parte de la izquierda suelen tratar de presentarla en las peores condiciones posibles, porque los mueve el odio, no el interés por encontrar una solución política para el mundo, sino el odio. Y el odio a la izquierda es intenso. Entonces lo que dicen más o menos es esto. Los cubanos, lo que quería la revolución era implantar una dictadura donde la gente fuera pobre y estuviera mal y fueran esclavos todos. No. Y la gente que apoyaba a Cuba, lo que estaba apoyando era una dictadura horrorosa donde la gente era fusilada. No. La gente cuando ve algo que va de acuerdo con sus ideas, puede cegarse a muchas cosas y puede tener grandes ilusiones. Y Cuba generó ilusiones de independencia, ilusiones de igualdad, ilusiones de justicia, ilusiones de médicos y casas y escuelas para todos. Y los comunistas, o muchos comunistas, o mucha gente de izquierda, o muchos socialistas, que en los años 60 apoyaron a Cuba, no estaban apoyando la dictadura de Castro, ni los asesinatos del Che, ni la represión a los homosexuales, de la que ni siquiera estaban enterados, o no les importaba, porque en aquel entonces no le importaba a nadie. Estaban tratando de vivir el sueño y diciendo, es que esto, a partir de aquí se puede salvar al mundo. Y muchos cerraron los ojos, y cierran los ojos hoy, a realidades molestas, pero no porque sean cómplices de la maldad, sino porque son víctimas de su propia fantasía de lo bueno. Y yo creo que en ese sentido hay que ser mucho más, no amable, pero asumir mejores intenciones en la gente que opina distinto que nosotros. No todos son claramente buenas personas, algunos saben perfectamente el daño que hacen, y yo creo que entre los ideólogos de la derecha hay muchos que saben perfectamente el daño que pueden hacer con sus ideas, gente como Juan Ramón Rayo o Laje, pero
En la derecha hay muchísimas personas que están convencidas de que sus recetas económicas son mejores y van a crear un mundo más justo y más bueno. Y si no asumimos la buena voluntad de la gente a nuestro alrededor y a todos los vemos como enemigos y todo lo vemos como una conspiración horrorosa de los malos contra los buenos que somos nosotros, el diálogo se rompe y colaboramos a la polarización de la política, colaboramos a la vulgarización de la política, colaboramos a que se defienda a un mentiroso como George Santos para evitar que vaya a entrar alguien de la izquierda a ocupar su lugar porque ya no creemos en el juego libre, juego democrático, en la transmisión pacífica del poder y en el juego libre de las ideas más allá de los odios y de las broncas personales. Entonces, en ese sentido, yo entiendo a mucha gente que defendió a Cuba pensando que estaba haciendo bien y que la defiende hoy porque no puede verse al espejo y decir, joder. Y esto siempre me remite a una conversación que hubo entre alguien, no me acuerdo quién era, y el asesino de Trotsky, Mercader, del río Mercader, que alguna vez se reúnen ya muy mayores, después de que Mercader había sido liberado de México, vivía en La Habana, y se encontró con un compañero español, compañero comunista español, y les dice, y uno le dice al otro, el otro le dice a Ramón Mercader, ¿cómo nos engañaron, verdad, Ramón? Y Mercader le dice, algunos más que a otros, porque muy probablemente Ramón Mercader estaba absolutamente convencido de que iba a ayudar a la Revolución Mundial y a que los pobres estuvieran en mejores condiciones si asesinaba a Trotsky como lo hizo. Si no tomamos en cuenta ese aspecto humano y deshumanizamos a todos los que están a nuestro alrededor, mal negocio. Vamos a hacer un corte rapidísimo y volvemos para seguir conversando y metiéndonos en líos con la gente que no nos quiere. Estamos de regreso, como les digo, a las 9 vamos a tener aquí a la doctora Elena Casado y
Contesto un par de cositas más del chat. Dice, ¿qué opinas de las reformas electorales de Morena en México? Creo que están destinadas a la eternización del partido, si no es que del expresidente. Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero equivocarme. ¿Qué recomendación podrías dar a los que nos encontramos entre Morena y la alianza PRI-PAN-PRD? Que se reúnan y que lancen a un candidato independiente ya. No hay de otra. Un candidato independiente que puede ser cualquier persona decente que conozcan. Y llamen, convoquen a todos los que no quieren ni el viejo pripanismo, con el PRD ahí incrustado, ni el nuevo pripanismo, que es Morena, con los rescoldos peores del PRD también ahí incrustados, y convoquen a todos los mexicanos para votar por un candidato que sea una buena persona, una persona inteligente, una persona que esté dispuesta a responderle a su partido y a sus votantes, y no solamente a regañarlos, a reñirlos y a polarizar al país. Con que 20 comiencen, yo creo que pueden. ¿Qué pierden? Porque yo no votaría, por supuesto, por ninguno de los dos, que es lo mismo que hice la vez pasada. ¿Tiene la ONU facultades reales y prácticas para evitar invasiones criminales como la de Rusia a Ucrania? No. Así de simple. Gracias a los superchats que no he agradecido, a Víctor Goñi, a Luis Elizondo, y si había alguno antes, pues me perdonan, por favor. Ricardo Telles, me cuesta mucho asimilar que se asocia a gente como Mao, Stalin o Kim Jong-un a la izquierda, cuando tengo como referencias a Orwell o Thomas Paine. ¿Por qué son de izquierda los primeros? Porque tienen los mismos fines, o por lo menos abiertamente, explícitamente, de dientes para afuera, tienen los mismos fines: aumentar la justicia, lograr la igualdad, darle una vida digna a los más desprotegidos de su país. Esa fue la idea de Mao, esa fue la idea de Stalin, esa fue la idea de Kim Jong-un, que lo hicieron de la peor manera del mundo, sí, por supuesto, pero se les considera de izquierda porque parten de las ideas y de los fines que se propone la izquierda, a diferencia de los fines que se propone la derecha, que es reconocer a la injusticia, sobre todo la derecha económica, reconocer a la injusticia como una situación tan absolutamente imbatible que tenemos que asumirla y disfrutarla. Básicamente por eso. Acerca de los medios de noticias, ¿cuáles te parecen buenos? El Correo, Diario Vasco, una clasificación, igual daría para un programa, no sé. El Correo creo que es bastante equilibrado, y ¿qué te voy a decir si escribo allí? Pero, entre otras cosas, escribo allí porque creo que es un medio bastante equilibrado y porque fue un medio valiente. Cuando yo fui a entrevistarme, he estado 3 veces en el Correo en toda mi vida. El día que fui a entrevistarme para hacerme cargo de la página de ciencia, me impresionó tener que entrar y pasar por un arco de detector de metales y pasar la mochila por los rayos X, y al salir ver que había una diana pintada por ETA, ¿no? Y todas las personas que están allí dentro, que fueron mis compañeros y que son mis compañeros, estaban amenazados de muerte por los terroristas. Pero yo leo fundamentalmente El País, El Mundo en su parte internacional, creo que funciona bastante bien. El Plural es bastante equilibradito. Y ya casi para de contar, ¿no? Porque todos los medios son tremendamente sesgados en España. Me estoy saltando cosas. Pero cuando me dicen, haz una entrevista a Javier Santaolalla, pues Javier Santaolalla tiene más seguidores que yo, es más famoso que yo. ¿Para qué se gana? Lo que quiera decir lo dice en su canal y llega a más gente. No le veo lógica. Bueno. Esto, no sé de dónde sale esto, si no me das la fuente no lo puedo decir.
que algo dijo Obrador sobre la declaración de López Obrador sobre el envío de tanques de Alemania en apoyo a Ucrania. Si no me das fuente, no lo puedo decir. Gracias a Joseph por el super sticker. Somos 324 personas. Muy bien, 324 felicitaciones, agradecimientos, aplausos y demás. Nelson, tocas donde duele. Tocas donde duele. Un día como hoy murió, dice Nelson R. Graña, un día como hoy murió Nikolai Vavilov, un ejemplo en contra de las pseudociencias. ¿Puedes decir rápidamente unas palabras sobre él? Nikolai Vavilov es el fundador de buena parte de la ciencia agrícola moderna. Fue el hombre que identificó los centros de origen de los cultivos más comunes, es decir, identificó dónde se había domesticado el trigo, la cebada, el maíz en México, lógicamente, y por lo tanto, el hallazgo de los centros de origen de los cultivos, lo que nos dice es algo muy importante. En esa zona hay parientes de esos cultivos que pueden aportar genes que mejoren o lleven hacia lo que queremos a los cultivos, a ser más resistentes, a ser más productivos, a ser más resistentes a la sequía, al frío, a las inundaciones, etc. Es decir, la riqueza genética que hay en los alrededores del cultivo concreto, sea el trigo, sea el maíz, etc. Bueno, Nikolai Vavilov fundó el primer banco de semillas del mundo en la Unión Soviética. Es decir, recorrió el mundo tomando muestras de todas las semillas que se cultivaban, reunió miles y miles de ellas y las guardó, como se hace hoy en el Banco de Granos de Svalbard, en Noruega. El problema de Nikolai Vavilov es que era un genetista serio, era un hombre que estudiaba la genética en serio y por lo tanto se hizo enemigo después de haberlo recomendado. Yo he contado la historia, cuando conté la historia de Lysenko, pese a haber recomendado a Lysenko cuando Lysenko era joven como un ingeniero agrónomo de medio pelo, se volvió enemigo de Lysenko cuando Lysenko se volvió el científico oficial de la agricultura en la Rusia, en la Unión Soviética de Stalin. Lysenko decía cosas que le gustaban a Stalin, como que lo que decía Darwin era ciencia burguesa y capitalista, y él estaba en cambio haciendo la genética marxista revolucionaria, con lo cual destruyó no solo los cultivos de Rusia, sino los cultivos de China. Pero entró en conflicto con Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov fue detenido, fue encarcelado, y cuando las fuerzas nazis, no me acuerdo los años exactos, pero cuando las fuerzas nazis entran a Rusia y atacan donde estaba él, no me acuerdo, creo que estaba en San Petersburgo, acabó muriendo de hambre. Vavilov, el hombre que había soñado con alimentar a toda la humanidad. Y hay una historia colateral que es absolutamente encantadora. Los científicos responsables del banco de semillas de Vavilov conservaron el banco de semillas durante todo el sitio de Stalingrado o Leningrado, durante toda la época del hambre, y no se comieron las semillas. Algunos murieron de hambre, pero no se comieron las semillas porque eran un tesoro genético para el futuro de la humanidad. Y hay una novela maravillosa que se llama Hambre, que cuenta precisamente esta historia. Científicos que se dejaron morir por no comerse aquello que estaban custodiando, porque era un tesoro genético para la humanidad. Nikolai Vavilov es uno de mis héroes, y más gloria para él, y menos gloria para los anticientíficos como Lysenko, como María Elena Álvarez Bulla y como Vandana Shiva. ¿Vale? Ciudad de México, James Brown, me gustaba, pero no soy muy funk yo. El funk no me mata.
de veras, no me va a dar tiempo de hacer nada hoy. La tele rusa la voy a hacer mañana y la volvemos a subir así a lo loco luego, ¿vale? Pero ¿podrías explicar de modo que se entienda qué es la perspectiva de género? Dice, porque cada vez que la mencionan me parece más un sesgo. No es un sesgo. Mira, hay ciertos delitos o ciertas cuestiones que tienes que ver en términos de si se trata de hombres o de mujeres. Si no lo haces así, acabas inclinando la balanza sin querer hacia un lado. Te pongo un ejemplo, la violación. Hay muy pocos hombres que son violados. Muchas mujeres son víctimas del delito de violación. Y ese delito de violación contra las mujeres tiene como una de sus causas fundamentales el que son mujeres. Si las violaciones no las analizas con perspectiva de género, no asumes este hecho, que es una agresión concretamente al hecho de que se trata de mujeres. O en cuestiones de contrataciones. Estamos contratando a los más cualificados, pero resulta que los más cualificados siempre son hombres. Si lo ves con perspectiva de género, puedes determinar si es cierto, porque puede ser cierto. Sería raro que de todos los candidatos solo hubiera hombres calificados, pero mira, si necesitas verlo con perspectiva de género, es decir, ¿qué tanto influye el género en este hecho? En algunas cosas puede no influir para nada, en otras cosas influir poco, en otras cosas influir mucho. Cuando ves fenómenos de contratación, fenómenos de escuelas, fenómenos de aceptación en ciertas carreras, fenómenos de reconocimientos, de premios, etcétera, si lo ves con perspectiva de género, puedes determinar hasta qué punto está haciéndose algo por el género de las personas que están participando y hasta qué punto no. Yo, por ejemplo, tengo un claro ejemplo en el de los premios Nobel. No ha habido demasiados premios Nobel a científicas, no, porque las mujeres no participaban en ciencia hasta hace muy poco, por lo menos no masivamente. Entonces, claro, la mayoría de los científicos eran hombres. Pues sí, está mal. Si por no puedes arreglar el pasado, tienes que arreglar el futuro. Bueno, pero muchas personas observan cosas del pasado sin esa perspectiva. Entonces, todos se lo atribuyen al sexismo o todos se lo atribuyen al feminismo, y no es así. Entonces, es importante la perspectiva de género, pero se utiliza muchas veces como argucia, como pretexto, como forma de no pensar. Y ahí estaría yo totalmente de acuerdo. Pero sí hay que ver las cuestiones con perspectiva de género. Si hay la misma cantidad de directores de cine y directoras de cine, y la mayoría de los nominados para todos los premios de cine son hombres, tienes que verlo con perspectiva de género y decir, no, aquí están votando no por la calidad del director, sino por el género del director, porque es hombre. Esa es la idea. Entonces, bueno, creo que con eso más o menos se entiende. ¿De qué quería yo hablar hoy? Es que me hacen preguntas que no, ¿cómo se llama la canción alemana con la que terminaste tu video de La Rosa Blanca? Se llama La Rosa Blanca, ¿no? Sí, se llama La Rosa Blanca. Que yo recuerde, se llama La Rosa Blanca. ¿Qué opina de Crosby, Stills and Nash? Evidentemente, el mundo no estaba preparado para Crosby, Stills, Nash & Young, porque fue como fueron conocidos primero, que luego Neil Young se fue a hacer sus cosas. Mira, la primera vez que cantan Crosby, Stills, Nash & Young es en Woodstock. Woodstock es un festival de rock. Aunque hubo mucha acústica, de hecho se abre con el Freedom, que es tocado en guitarra acústica, pero nadie se espera las voces de Crosby, Stills, Nash & Young, que habían dado un concierto quizás antes, pero era entre amigos, porque en un momento dado David Crosby, que acaba de morir, dice al micrófono, es la primera vez que tocamos en público y estamos cagados de miedo, que en inglés se dice we're scared shitless, o sea, tenemos tanto miedo que no podríamos cagar. Y
y nadie estaba preparado para lo que hicieron, porque eran gente que venía de grupos muy importantes. A ver si me acuerdo. Nash venía del Reino Unido, de los Hollies. Stills y Crosby Stills venía de Buffalo Springfield y Crosby venía de The Byrds. O sea, eran grupos que ya habían sido enormes. Y de pronto se forma lo que es un supergrupo. Nunca lo había visto así, pero efectivamente Crosby, Stills, Nash & Young es un supergrupo. Un supergrupo que lo deja todo para cantar con los otros, porque cuando cantaban juntos sonaban como no sonaba nadie. Pero era una rara avis dentro del rock, y lo fueron durante muchos años, una rara avis dentro del rock. Los únicos otros que hacían voces con tanta insistencia eran los Beatles, pero no hacían acústicos. Entonces, a mí siempre me parecieron uno de los grupos más fascinantes en cuanto a la experiencia estética de oír cómo se encajan y se entretejen las voces de los cuatro o de los tres, en el caso de Crosby, Stills and Nash. Funcionan las voces con sus tesituras y sus colores de una manera muy, muy, muy estética. Independientemente de que hicieron algunas de las letras más interesantes del momento, y pienso en Our House, y pienso en The Sweet Judy Blue Eyes, que es el gran logro de Stephen Stills, ¿no? Una suite para guitarra acústica en onda folk rock con voces. Si tú vendías eso en 1969, te iban a mirar muy raro. Los he adorado toda la vida. Me dio mucha tristeza que al final Nash dijera que ya no podía volver a verse con Crosby. Parece que Crosby metió la pata. Crosby metía la pata continuamente, y el tipo con una voz maravillosa, pero con menos cabeza que un alfiler, que acabó en la cárcel 700 veces por drogas y que además le hizo mucho daño a la gente a su alrededor. Y era adorable. Eso es lo peor del asunto. El tipo era adorable. Pero a mí me parece uno de los grupos fundamentales para entender la música de hoy, o sea, las consecuencias de la música de los años 70, 80 que seguimos viviendo hasta hoy. Hay cosas de las que me preguntan y no sé nada. Y ¿cuál es la situación de los galgos en España? ¿Hay una regulación o iniciativa para ayudarlos? Sí hay leyes, el problema es que no se cumplen y no sabes quién fue el que no la cumplió. Si se consiguiera que todos los animales estuvieran marcados con chip desde el nacimiento, pues entonces sabrías quién fue el que mató a los galgos, quién los ahorcó, quién los dejó morir de hambre. Tengo amigos que son rescatistas de galgos, que tienen galgos en su casa, son animalitos muy temerosos. Son perros muy peculiares, tardan mucho en entrar en confianza con uno. No son como mi perro, que todo el mundo son sus amigos. Mi perro es una cruza de labrador, pastor alemán y Roberto Carlos, porque quiere tener 1 millón de amigos. Es amigo de todos los perros del mundo y de todos los dueños de perros y de todas las personas que no tienen perro y de todo el mundo. Él es amigo de todos, lo más sociable del mundo. Y los galgos son lo contrario, son perros huraños, que es muy difícil que entren en confianza contigo. Los son bien tiernos, mis amigos que digo tienen galgos. Pero el problema es ese, el problema es que las leyes no se cumplen. Los cazadores en España los utilizan para cazar liebres, los galgos en cuanto llegan a cierta edad ya no sirven para cazar liebres y los matan. Y hay grupos que tratan de rescatarlos, pero hay también un número enormemente alto de galgos y no es posible rescatarlos a todos. Es una situación muy, muy desagradable, muy molesta. ¿Será ese señor más mentiroso que AMLO? Te voy a decir una cosa. López Obrador muchas veces no sabe que miente. No sabe que miente. Vamos a una cosa que a mí me preocupa. No, es que esto no. Bueno, ya lo puse. Resulta que la ministra Irene Montero, como si no tuviera suficientes problemas, ha desvelado su afición por el tarot y el horóscopo. Y luego, después de que en una entrevista que le hizo el HuffPost
dijo que le enloquecía el tarot y que lo veía el horóscopo, y lo veía todos los días y lo comentaba con las amigas y se echaban unas risas, pero solo le creía cuando le decía lo que quería oír. Pero también le gustaba el horóscopo negro, que es otra cosa. El horóscopo negro es lo inverso. Cuando te dicen, usted va a conocer hoy una muchacha rubia muy simpática, quiere decir que probablemente un muchacho moreno muy antipático te va a romper los dientes. Ese es el horóscopo negro, es interpretar al revés el horóscopo, porque se supone que así llegan a conocimientos impresionantes los horoscopólogos. Y dice que también le gusta el tarot. No quiero cebarme con Irene, aunque se lo merece. Se lo merece por irresponsable. Pero es una prueba más del problema que tenemos con políticos que no tienen ninguna relación con la ciencia, no tienen ninguna relación con el conocimiento, no desprecian la ciencia, desconocen lo que son las pseudociencias, no saben por qué el horóscopo no es fiable o el tarot no es fiable, quieren creer que hay algo en lo sobrenatural y toman decisiones por millones de inocentes. Y a mí esto siempre me ha preocupado enormemente. Tenemos casos históricos, ¿no? Todavía los famosos detectores moleculares que llevaron a gente a la cárcel en el Reino Unido, que en México se gastaron millones comprando esos detectores moleculares que llegaron a meter gente a la cárcel sin pruebas, sin más pruebas que los que el inventado detector molecular, que es un fraude, es una verita de Saurí, señalaba que esas personas tenían armas y drogas, y si no les encontrabas las armas y las drogas, pues iban a la cárcel de todos modos, porque el aparato decía que las tenían. Lo que pasa es que a la hora de buscarlas no las pudieron encontrar los policías que las buscaron, que hicieron caso al detector. Esos mismos detectores moleculares aparecieron como detectores de la COVID a principios de la pandemia, aparecieron en Irak incluso. Despreciar a la ciencia es un oficio entre muchos que estudian otras disciplinas. Y aquí puedo hablar de sociólogos, de historiadores, de antropólogos, por supuesto, de filósofos, de economistas, cada vez menos. Pero en su gran mayoría los que argumentan que son de letras no tienen forma de entender que la ciencia tiene un valor muy superior a las creencias. Escuchan hablar de la arrogancia de la ciencia, escuchan hablar de que la ciencia es igual que la religión, escuchan hablar de que la ciencia es solo una opinión, y lo dicen filósofos importantísimos. Y quienes están a su alrededor pues no suelen ser científicos, sino suelen ser otros de su misma especie, de su mismo historial educativo, digámoslo así, que no les dicen en un momento dado es que tienes que hacerle caso a lo que dice la ciencia. Y en muchos casos, cuando tú les dices eso, porque yo he hablado alguna vez con un político, le digo, tienes que hacer caso a lo que dice la ciencia. Bueno, pero es que la ciencia cambia. Primero, no cambia tanto como tú crees. Pero no sabes si en esto va a cambiar. Y la mejor herramienta que tienes hoy es el conocimiento científico de hoy. Si mañana se amplía, qué bueno. Pero no tienes otra herramienta que sustituya al conocimiento científico que se tiene a fecha de hoy para tomar decisiones. Decisiones médicas, decisiones de construcción de infraestructura, decisiones de vivienda, decisiones educativas, de programas de estudios, decisiones de todas las que toman todos los políticos todos los días, incluyendo, por supuesto, las leyes. En el caso de la ministra Montero, uno de los problemas que ella ha tenido es que no ha querido escuchar a ningún científico o a nadie que tenga evidencia fáctica para la emisión de sus leyes, y ha sido la ministra más problemática porque es la que ha emitido leyes que entran en conflicto con
con el conocimiento científico y que entran en conocimiento con los hechos y los datos. Cuando se le dice, mira, es que la ley del sí es sí, lo que va a producir es la reducción de condenas por medio de estas operaciones jurídicas, que no son ciencia, pero son fácticas, son hechos reales. La ley dice esto, si tú cambias esta ley, la operación de esta otra ley hará que le reduzcan la condena a agresores sexuales. No es cierto. Es la misma actitud del López Obrador. No es cierto. No es que sí es cierto. Y hasta ahora hemos tenido ya mucho más de 100 reducciones de condena o liberaciones de agresores sexuales por operación de las leyes que estaban fuera de esa ley porque se negó a escuchar a los expertos. En el caso de la ley trans, lo mismo. Hay aspectos de la ley trans en los que debería escucharse a quienes saben del asunto. Gente que sabe de biología, por ejemplo, que es una cosa así que luego la encontramos útil. Y no lo ha querido hacer. López Obrador en muchas ocasiones no ha querido escuchar a la ciencia. Siempre dice que algo no tiene tanta ciencia, ¿no? Cada vez que dice que algo no tiene tanta ciencia a mí me horroriza. Y no es el único. No son los únicos. No porque hable yo mucho de Podemos o de López Obrador, estoy excluyendo a todos los demás políticos, la mayoría de los cuales no tiene idea de ciencia, pero tampoco tiene asesores adecuados en el terreno científico. Y en pleno siglo XXI esto es gravísimo, porque ellos toman decisiones por todos nosotros. Analfabetos científicos, sospechosos del conocimiento que usan para andar en su automóvil, del conocimiento que usan para usar internet. Escépticos del conocimiento que toman decisiones que afectan a millones, que desperdician recursos de todos y que además no los podemos llamar a cuentas por despreciar la ciencia. Yo creo que deberíamos encontrar la forma que algún día las leyes impidan que la gente haga estupideces si hay datos científicos o datos serios, datos fácticos, datos de los hechos y de la realidad que dicen que lo que están haciendo es una estupidez. Ojalá. Me voy a quedar hoy en puro chat, eso es terrible. Mauricio me pregunta, Luis Arenas desde Costa Rica, ¿crees que las famosas fact-check a estas alturas ya se han contaminado de desinformación y propaganda? No lo sé, algunas seguro. Y te pongo un caso, en España el gran negocio es Maldita, era Maldito Bulo originalmente, luego se convirtió en La Maldita, es una empresa que tiene relación además con La Sexta, con Ana Pastor, que es dueña de otra empresa afiliada o relacionada estrechamente con el canal de televisión de La Sexta, que es neutral en realidad, porque es neutral. Y ellos empezaron unos empleados de La Sexta empezaron con Maldito Bulo. Yo cometí el error horrible de revelar que eran empleados de La Sexta. Y entonces el que es actualmente el director de Maldita y Maldita Ciencia y Maldito Bulo y Maldita.es dijo que yo le había pedido un puesto y un dinero al Partido Socialista Obrero Español y que estaba yo muy enojado porque no me lo habían dado. Y no hay ni un indicio de que eso haya ocurrido porque jamás le he pedido al Partido Socialista nada. Las pocas cosas que he hecho son fundamentalmente dar cursos a los militantes recién llegados sobre la historia y los principios del partido, pero nunca le he pedido ni un céntimo, siempre pongo. Un buen militante si puede pone. Pero yo me quedé absolutamente patidifuso ante la idea de que este personaje, Julio Algo, que es el que está haciendo el fact-checking de todo lo que pasa en España, me levante un bulo así alegremente en Twitter. Yo supongo que sí, en algunos casos el fact-checking será como la compañía, una televisión, un programa de televisión en Rusia que es fake news, que se supone que están haciendo el fact-checking de las fake news para demostrarte que Occidente miente cada vez que dice una noticia y que por supuesto Putin siempre dice la verdad. Evidentemente es muy fácil volverse un impostor en el mundo del fact-checking. Y si vienes a nuestro curso de periodismo, vas a enterarte que el fact-checking debería ser absolutamente innecesario. Pero, bueno, esa es otra historia.
Hay preguntas que no entiendo. A ver, Macario Sánchez, tú no entiendes nada. Ya salieron los resultados de Tesla 2022, incrementaron 50% en ventas y tú lo tildas de vendehumos. Sí, el hecho de que Tesla venda muchos autos, pues han tenido que bajar el precio y las acciones van en picado, pero bueno, no, en eso no es vendehumos. El automóvil que se diseñó con los dos que fundaron originalmente Tesla, funciona, sí, no demasiado caro, pero funciona. ¿Y el camión? ¿Y el tractor de camiones? ¿Y el túnel? ¿Y el tren de vacío? Son vendehumos. Pero eso no quiere decir que no haga cosas. Hombre, algo le acierta. El robot, ¿dónde está el robot? Y el Neuralink, ¿dónde está el Neuralink? Que acertó con PayPal y acertó con Tesla, metiéndole dinero a Tesla sin ser él el inventor de nada, porque no ha inventado absolutamente nada. Le paga a gente, generalmente con dinero del gobierno, para que haga cosas. Son vendehumos. SpaceX es producto del dinero del gobierno que se le entregó a Elon Musk para que contratara gente que hiciera un cohete, pero no porque él no sabe de cohetes, lo que yo sé de ornitología del Amazonas. Es un vendehumos, de verdad, y no lo digo yo. Demasiadas preguntas, Luis Arenas, acuérdense que se permite una pregunta. ¿Cómo son malos? Julián Fernández Ruiz Roa dice, mi pareja Carolina dice que estás igualito el muñeco de Einstein a tus espaldas. Gracias por tu pregunta. No, tiene más pelo y más bigote y menos barba. Pero bueno, si quieren nos parecemos. Y ahí no usa gafas. Einstein usaba gafas, usó gafas, pero creo que solo las usaba para ver de cerca. Me da la vida para ser candidato independiente. No, lo peor que le podría pasar a lo que sea es que lo dirija yo. Pero a lo que sea, y me he tratado de dirigir revistas y he tratado de dirigir muchas cosas. Y como dijo Pancho Villa, lo peor que le podría pasar a este país es que lo dirija una persona que no está preparada para ello. Y él hablaba de Pancho Villa, yo hablo de mí. No, ni loco. Bien, vamos al tema de la persecución del libre pensamiento, porque tiene su elemento que ver ahora en lo que empezamos, en lo que llega Elena. Miren, se está comentando precisamente en estos días, Humanistas del Reino Unido lanza este tuit donde dice, un día oscuro, hoy esto lo hizo hace 3 días, por cierto, 1000 días desde que nuestro colega de los humanistas de Nigeria, Mubarak Bala, fue encarcelado por blasfemia en Kano, Nigeria. Enfrenta una sentencia absurda de 24 años por blasfemia. Nuestras exigencias no cambian, libertad para Mubarak inmediata e incondicionalmente. Esto ocurrió el 23 de enero, o sea, hace 3 días, lleva 1003 días Mubarak Bala. La blasfemia es algo que suena muy medieval, muy de la Inquisición, por lo menos para nosotros, aunque sigue habiendo leyes de opinión contra la blasfemia, contra el ofender los sentimientos religiosos en España, pero casi nunca se utiliza. Y cuando se utiliza, las cosas no han estado saliendo bien para Abogados Cristianos, que es una organización ultra religiosa, que es la que generalmente hace este tipo de demandas con base en esa ley que afecta a los sentimientos religiosos. Yo, por ejemplo, debería demandarlos porque su existencia afecta a mis sentimientos religiosos como ateo. ¿No? Sentimientos religiosos son tus sentimientos respecto de la religión, ¿no? Mis sentimientos respecto a la religión es que debería desaparecer y por lo tanto una organización de abogados religiosos atenta contra mi libertad religiosa, contra mis sentimientos religiosos, los lastima, me duele,
y entonces pues deberían multarlos. Pero sigue ocurriendo. Miren, Raif Badawi lleva un par de años, o menos, un año libre. Cuando entró a la cárcel no tenía canas. Está libre en Arabia Saudita. Hace unos 11, 12 años fue detenido por tener un blog de pensamiento libre. No le pegó a nadie, no insultó a nadie, no atacó a nadie, no robó, no hizo nada más que pensar libremente. Le cayeron 10 años de cárcel que cumplió. 1000 azotes, de los cuales le dieron 50 en público. En el vídeo que yo tengo sobre Raif Badawi, que hice hace ya muchos años, tenemos el vídeo de los azotes que le dieron a Raif. Casi lo matan. Entonces decidieron que si le daban los otros 950 lo iban a matar. Su mujer y sus 3 hijos tuvieron que huir de Arabia Saudí. Su mujer es una activista importante por la libertad de Raif Badawi y contra las teocracias islámicas. Pero Raif Badawi salió de la cárcel, pero tiene 10 años prohibido salir del país. Si tanto te molesta, déjalo ir. Y por lo tanto no puede ver a sus hijos. Sus hijos, que eran unos niños cuando su mujer huyó con ellos hacia Canadá, donde ahora son ciudadanos, son ahora adolescentes. Y probablemente más que adolescentes. El hijo mayor, por lo pronto, probablemente ya es un adulto. Y no podrán ver a su padre hasta dentro de 10 años, porque por supuesto ellos también tienen impedido ir a Arabia Saudita. Hay muchos lugares en el mundo donde el pensamiento libre y la blasfemia, o lo que se considera blasfemia, o lo que los teócratas quieren considerar blasfemia, sigue estando penado. Y a mí me preocupa muchísimo, y de eso va un poco el vídeo que vamos a hacer la próxima semana, que nos preocupe tanto la persecución religiosa. Y es que la persecución religiosa es grave. Los budistas, todos pacíficos ellos, persiguen a los musulmanes en Myanmar. Los musulmanes persiguen a los hindús y a los budistas en Pakistán. Los hindús persiguen a los budistas muchas veces en la India y a los cristianos. Todo el mundo persigue a los judíos. Los judíos, sobre todo ultraortodoxos, persiguen a los palestinos, sobre todo esperando que se quiten de los lugares sagrados para hacer el gran Israel, y entonces ya el Mesías vendrá. Algunos persiguen hasta a los zoroastrianos y a los Bahá'í, que son así, los de los menos ofensivos del mundo. Pero todos persiguen a los ateos. Y aunque hay escándalo por las persecuciones, por ejemplo, cuando China persigue a los uigures, yo mismo he levantado la voz aquí en contra de la persecución a los uigures, y se levanta la voz en contra de la persecución a los musulmanes en Myanmar, y se levanta la voz en contra de la persecución a los cristianos en el Estado Islámico, etcétera, etcétera, pero pocas veces se levanta la voz en defensa de los ateos que son perseguidos. Y me refiero a perseguidos en serio, no me refiero a que alguien me insulte en mis vídeos. Lo hacen porque no tienen cara para venirse a poner enfrente. Lo digo en serio. Me refiero a la persecución real, a la persecución que tiene a uno de los principales racionalistas de la India viviendo en Finlandia desde hace muchos años, porque una persecución de la Iglesia Católica contra él, la persecución de todas las teocracias islámicas en contra de los ateos, la persecución en la India y en Pakistán contra ateos, que generalmente tiene como resultado la muerte. Son asesinados con frecuencia, con alarmante frecuencia, los ateos que dicen serlo. La gente generalmente está acostumbrada a que si lo es, lo calla y no pasa absolutamente nada. Y me alarma porque revela una falta de solidaridad curiosísima, ¿no? Tú puedes ser solidario con
otros religiosos que son perseguidos, porque tú sabes que tu religión es perseguida en algún lugar del mundo, pero no puedes ser solidario, la gente no puede ser solidaria, los medios no suelen ser solidarios, porque si ustedes buscan todas estas historias en los medios de comunicación, se reportan muy escasamente. La gente no es solidaria con los ateos perseguidos porque de alguna manera pensarán que se lo merecen. De alguna manera pensarán que algo habrán hecho o algo por el estilo, pero me llama muchísimo la atención y espero que, por supuesto que Mubarak sea liberado y espero que Raif Badawi reciba el permiso necesario para volver a ver a su familia, salir de Arabia Saudita y lanzarse a Canadá, donde seguramente será bien recibido. Vamos a dedicar unos minutos al chat. En el momento en que entre Elena, como tengo que ver la disposición de la cámara, de la pantalla, lo que vamos a hacer es hacer un brevísimo corte, pero tenemos 348 personas. Si no me equivoco, estamos en récord. Y eso que no le han avisado a todos sus amigos que está este streaming. Que por cierto, a ver si convertimos en podcast. Espérenme, me estoy haciendo un lío. Muchísimas gracias a las 347, ya se fue uno corriendo. Hay un no me gusta, me han puesto un no me gusta. Bien, gracias. Las 347 personas que nos están viendo ahora, muchísimas gracias y por favor recomiéndenos. Sobre todo recomienden el canal, denle me gusta. Como digo, siempre tengo esto puesto aquí y nunca lo pongo. Lo tengo preparado, pero no lo pongo. Ya bueno, el otro ya es el colmo, es el de ayúdanos que necesitamos tu ayuda. Pero apóyennos y recomiéndenos y den me gusta y suscríbanse si pueden. Todos los voy a agradecer muchísimo. Pero decía yo, estamos en proceso de convertir este streaming también en podcast. Es decir, que una vez que termine el streaming, se convierte en formato de podcast y se lanza en todas las plataformas de podcast que sean interesantes, por lo menos las principales, ¿no? Las 4 o 5 que son principales, Spotify, Apple, Stitcher, Google y no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, esto lo han pedido mucho ustedes y evidentemente habrá algunos pequeños cambios en la medida en que las partes que dependen mucho de lo visual o salen del podcast o nos aproximamos a ellas de una manera distinta para que funcione como podcast, porque si no, entonces aquí tenemos este tweet y véanlo ustedes si no se los leo y pues es un desastre en un podcast. Pero sobre todo, necesito quien lo haga. He estado recibiendo algunos presupuestos absolutamente delirantes, los reconozco. Si me das todo lo que ganas con el vídeo, te puedo hacer el podcast, pero no te lo subo yo a ningún lado. Bueno, no, muchas gracias. Hay gente que espera hacerse rica conmigo y mala idea. Pero si saben de alguien, sobre todo en España, que pueda hacer el favor, la idea es convertir esto en podcast, convertir el audio en podcast, subirlo a las plataformas y luego tratar de monetizarlo un poco, a ver si dependemos menos de que esté yo dando lata todo el tiempo, que no me gusta, pidiéndoles a ustedes que nos apoyen en Patreon o en PayPal, y que se suscriban y que den me gusta para que YouTube me recomiende más, porque si recomienda más el canal, viene más gente y entonces se gana un poco más en los anuncios, porque de lo que se vive aquí, que no vivo de esto, pero de lo que los ingresos que se obtienen son por los anuncios fundamentalmente. Entonces, dicho eso, pues les informo pues que estamos con lo del podcast, a ver si funciona todo y si saben de alguien que lo pueda hacer, que me haga favor de ponerse en contacto conmigo a través de rvdsqs@gmail.com, un correo que no estoy viendo, o directamente a través de Twitter, donde siempre estoy. ¿Puedes hablar un poco de Super Barrio Gómez? Pues puedo hablar mucho porque soy su biógrafo oficial, extraoficial. Voy a contar esta historia que nos da unos minutos en lo que llega Elena. Mira, la historia es esta. Yo vine mucho a la Semana Negra, invitado por Paco Ignacio Taibo, por la ciudad de Gijón. Así es como me acabé quedando aquí. Y
un año, fue en el 94, si mal no recuerdo, sí, fue en el 94. Me dice, Paco, tú vas a ser tu compañera de habitación va a ser Superbarrio. Y yo, ¿de qué hablas? Como Superbarrio había venido a hacer unas cosas en Europa, pues se lo embarcaron para venir a la Semana Negra y iba a ser mi compañero de habitación, con lo cual mi primera pregunta es cómo le vamos a hacer con la máscara, ¿no? Porque el señor vive enmascarado. Y resulta que sí, se subió al tren negro a la mitad del camino a Superbarrio, me lo presentaron, fuimos a vivir juntos una semana. Y llegó y se quitó la máscara y punto, y ahí fue donde lo conocí. Donde conocí a la persona que había detrás de Superbarrio. Nos hicimos, si no amigos, nos llevamos bastante bien y conversamos mucho, hablamos mucho de literatura, un gran lector. Y cuando regreso yo a México, con todo lo que había conversado con Superbarrio, la Editorial Planeta me ofreció hacer un libro sobre la corrupción en el PRI. Le dije, por favor, si ese libro se ha hecho 700,000 veces, me parece lo más aburrido del mundo hablar de la corrupción en el PRI. Y entonces me propusieron, no me propusieron, le propuse, si mal no recuerdo, a Sandro Cohen, que se nos dejó, murió por la COVID, por cierto, queridísimo Sandro. Le dije, no, pero ¿qué tal que te hago la biografía de Superbarrio? Y fue lo primero que se me ocurrió ahí en las oficinas de Planeta México. Me dijo, mira, qué buena idea. Luego tuve que ir con Superbarrio y decirle, oye, vas a tenerme que contar tu vida y la vamos a publicar. Y dijo, sí. Y Marco Rascón, por supuesto, dijo que sí. Y de allí escribí el libro que está en libre. O sea, si ustedes van a un sitio, a un blog que se llama Listo para Llevar, así, Listo para Llevar, ahí está, Todos Somos Superbarrio, libre y gratuito, Creative Commons, para que todo el mundo pueda leer la historia de Superbarrio Gómez. Pero es lo que puedo contar, porque todo lo demás está en el libro. No se asusten, este streaming se va a convertir en podcast, no me voy a ir a hacer un podcast, no. Este streaming lo seguimos haciendo y lo convertimos en podcast. Los vídeos temáticos se van a seguir haciendo, lo que pasa es que esta semana no se pudo por lo que ya conté. O hay un problema de la cámara o hay un problema de la tarjeta, pero toda la grabación que hice el martes se fue al garete, se convirtió en confeti electrónico y mañana tendré que ver si es la cámara o es la tarjeta la culpable de ese desastre que tuvimos anteayer, que no pudimos hacer el vídeo. Pero va a seguir. Los vídeos temáticos, súbelos como podcast. No, esas no, por una sola razón. El apoyo visual es extremadamente importante en los vídeos temáticos. ¿O creen que no es importante el apoyo visual en los vídeos temáticos? Yo creo que sí. Bueno, creo, pero no lo sé. Ahora ya me pusieron a dudar. Dice que estoy fuera de línea. Y sí. Es muy curioso. Yo me estoy viendo en YouTube y ustedes me están viendo en YouTube y todo va normal, ¿verdad? Si todo va normal, ¿por qué este nuevo programa me dice que estamos al aire? Que estamos fuera del aire y por lo tanto no sé si va a poder entrar. Ahí está mi nombre. Pero no sé si va a poder entrar Elena, yo espero que sí. Me dice por Twitter que probablemente se retrasa un poco, pero lo vamos a hacer. ¿Conociste a Rodolfo Ares? No sé ni quién sea. ¿Considera que hay un exceso de canes en las ciudades? No. Yo vivo en una de las ciudades con más perros. Gijón es una ciudad enormemente perrera. Y yo creo que a todas las ciudades les quedan pocos perros. Yo creo que se necesitan más perros. Te hacen mejor persona. Los perros te hacen mejor persona. Los perros te recuerdan muchas cosas. Una de ellas es que vives en sociedad. Son animales enormemente gregarios. Te recuerdan que tú eres un animal gregario, que de hecho por eso se acercaron las manadas de lobos a las manadas de seres humanos, por lo menos así se calcula que se produjo el proceso de domesticación. Pero los perros te recuerdan algo que es mucho más importante, y es que el cariño es incondicional, y si es condicional no es cariño. Si les das de comer te lo agradecen enormemente.
Si no les das de comer, se buscan la vida y te siguen queriendo. Si los tratas a patadas, te siguen queriendo. Y entonces te das cuenta de que tú eres un miserable. Si te pasa algo, te demuestran que te quieren. Una persona que pasea a su perro, a mí me parece una persona que algo tiene de bueno. La única excepción quizás sería Hitler, pero no sé si paseaba a su perro, solo lo tenía a Blondie o solo la tenía allí de show, ¿no? Que es posible, no lo niego. Pero en general, cuando una persona tiene a su perro, tiene un rasgo más amable. Yo creo que todo el mundo debería tener perro. Si quiere tener gatos, que los tenga, mientras no estén cerca de mí, no hay problema, pero que tenga perro. Los perros nos dicen muchas cosas sobre nosotros mismos. Y cuando nos lo dicen con una enormísima claridad. Así que no. ¿Qué opinas de que AMLO diga que no es socialista y a su hijo le puso Ernesto por Che Guevara en un vídeo que tiene en su canal? Que es tonto. Vale. Y que Fidel está a la altura de Nelson Mandela, que es ignorante. Es profundamente ignorante. Nelson Mandela era un demócrata. Al principio no. La razón por la que entra a la cárcel Nelson Mandela es porque considera que el apartheid en Sudáfrica solo se puede terminar mediante la violencia y acaba promoviendo el ejercicio de la violencia por parte del Congreso Nacional Africano. Y por eso lo meten a la cárcel. 27 años después se da cuenta que así no se hacen las cosas. No 27 años después se dio cuenta, sino al cabo de 27 años cambia su forma de ver la realidad, se da cuenta que no se hacen así las cosas, y el control que mantiene sobre el Congreso Nacional Africano se mueve hacia acciones democráticas y pacíficas. De todos modos, los levantamientos contra el apartheid fueron importantes porque la barbarie del apartheid era tremenda. Pero cuando sale de la cárcel, él va directo a la democracia, a la libertad, a la conciliación con el enemigo. Fidel Castro nunca concilió con el enemigo. López Obrador no tiene idea, se va a lo emocional, a lo superficial, a lo sencillo, a lo simplote. Si no nos damos cuenta de eso, si no nos damos cuenta de la enorme distancia que hay entre el mundo real y Andrés Manuel López Obrador, podemos cometer varios errores. Uno de ellos es pensar que es malvado. No, tiene rasgos, pero es más que nada tonto, ignorante, narcisista y simplón en todo lo que maneja. Es un hombre que está absolutamente negado a la complejidad. Yo he dicho en muchísimas ocasiones que la complejidad es algo que debemos aprender a manejar y manejar eficazmente y enseñarles a nuestros niños que las cosas no son simples, que este es un mundo complejo, que la política es compleja, que la ciencia es compleja, que la realidad es compleja, que las relaciones humanas son complejas, que cada ser humano es enormemente complejo y contiene multitudes, como diría Walt Whitman. Y en política, hoy que vivimos el maniqueísmo de buenos contra malos, de la simpleza máxima, se vuelve más importante entender la complejidad. López Obrador no es un hombre de complejidades, ninguna complejidad, y ese es uno de sus grandes problemas. Vi a The Warning el lunes en Ciudad de México, son geniales, regresan el 4 de marzo, anímate a venir, ya quisiera yo. Yo vi el segundo día, vi el video del segundo día que le abrieron a Muse, que es el sueño que tenían ellas desde pequeñitas. Muse es uno de sus bandas fetiche. Entonces las veo musicalmente totalmente sólidas y maduras y dominando el escenario. Pues han dado más de 100 conciertos en este año y los han dado con gente como Lizzie Hale o como Three Days Grace. Entonces veo al grupo en unas condiciones excelentes para dar el salto y empezar a ser headliner muy pronto con su próximo disco, que ya debería salir. No me digan que el disco salió en junio, sí, pero el EP salió en octubre del año pasado, así que hay que sacar el EP ya. El nuevo EP de
de The Warning ya urge. Que yo sé que para mucha gente esto es poco importante porque total, las oyen de cuando en cuando, pero es que yo me comí una o dos canciones de cada una de los conciertos que se subieron a YouTube de las giras. ¿Por qué? Por conocer y ver la evolución del grupo. Me parecía muy importante. Pongo ejemplos. ¿Por qué Daniela deja de poner cara de mala cuando hace heavy? No, porque encuentra otros espacios de expresividad. Y esa expresividad se nota en la voz. Y se nota en la solidez de la voz. Y se nota en que después de no cantar en público durante 2 años, ha logrado dar 100 conciertos. Creo que solo un día no pudo cantar. Entonces quiere decir un control extraordinario sobre la voz, sobre la garganta, sobre cuidarse, sobre no destrozarse las cuerdas vocales, cosa que no saben hacer. Giro todo el tiempo para ver si llega Elena, cosa que hay muchos que no saben hacer. Yo recuerdo al Chava Flores se deshizo la garganta y el cantante ahora se me olvida su nombre, por supuesto, de Aerosmith, se deshizo la garganta. Entonces, en ese sentido, pues yo ya tengo muy oído todo el repertorio de The Warning, sobre todo el repertorio del concierto, esos 30 minutos, entonces ya que saquen el EP. Son geniales y ojalá vengan a España. Si vienen a España las voy a ver. Por alguna causa no me quieren dar, no es cierto, no estoy mintiendo. He pedido un par de veces volver a entrevistarlas y no me han respondido. Desde octubre me hubiera gustado una entrevista cumpliendo el año de la entrevista que les hice, porque es una de las entrevistas más vistas con The Warning en todo YouTube, por cierto. Pero pedí por los canales que yo consideré oportunos, pedí repetir la entrevista con The Warning, no me contestaron, no sé por qué, pero no importa, digo, y si no me quieren dar la entrevista, no por eso voy a volverme enemigo del grupo. Claro, por mí yo soy tan importante. No es eso. El negarse a transfusiones de sangre tiene un fundamento científico solo por creencia. Si te refieres a los testigos de Jehová, los testigos de Jehová es una interpretación que hacen de la Biblia. Y si mal no recuerdo es el de que no te alimentarás de otra persona o algo por el estilo. No me acuerdo cuál es el versículo concreto, pero los testigos de Jehová acuden a un versículo para afirmar que las transfusiones equivalen a comer la sangre de los animales, ya. La comida kosher, cuando tú matas un animal en la cocina, la comida kosher, la comida que es religiosamente aceptable para los judíos, igual que la comida halal de los islamistas, de los musulmanes, se mata a los animales de modo que la sangre no se derrame en el suelo, pero que la sangre, que no quede sangre, que se desangre todo lo posible, la carcasa del animal que ha sacrificado, sea un pollo o sea una vaca. Porque la Biblia dispone que no te alimentes de sangre de animales. Y de allí derivan que si te ponen una transfusión te estás alimentando de la sangre de una persona y por eso no lo permiten. ¿Qué clase de persona era Pancho Villa? Yo creo que ahí está bien retratado en la biografía que hizo Paco Taibo. ¿Saben los mexicanos qué decimos en España del ejército de Pancho Villa? Sí lo sabemos y nos da muchísima risa. Es decir, simplemente la guardia personal de Pancho Villa, que eran los Dorados, era un cuerpo militar de una disciplina y de un orden impresionante. Pero además, Pancho Villa consiguió mover a un ejército gigantesco, establecer líneas de apoyo logístico a través de las mujeres, además, por cierto, de las Juanas y de las Adelitas, que no eran las soldaderas peleaban en el frente. Crear el apoyo logístico para un ejército enorme y utilizarlo militarmente de manera exitosa sin haber estudiado él jamás táctica militar. Y tiene triunfos militares impresionantes donde utiliza sus fuerzas de una manera enormemente inteligente, fuerzas altamente disciplinadas para llevar a cabo las órdenes de su general. Pero en España, y esto no lo saben los mexicanos probablemente, algo que es desordenado, caótico, sin cabeza y enloquecido, le llaman es ir como el ejército de Pancho Villa. Siempre me ha dado muchísima risa esto. ¿Qué opino de la masonería? Hay todo un video sobre la masonería.
que ustedes pueden ver en la tranquilidad de su propio hogar. ¿No hubo video temático la semana pasada por tercera vez? No. Bueno, y aquí está repitiendo lo del podcast. Sí. Esto sigue, simple y sencillamente se convierte. Habla Mauricio, ¿por qué se valora monetaria y personalmente más el trabajo de un futbolista influencer que tiene una habilidad y no se valora de igual manera un doctor o científico que salvan vidas? Por el dinero que generan. Así de sencillo. Por el dinero que generan inmediatamente para las industrias que tienen relación con los medios. Es decir, si tienes un futbolista famoso, va a ir a mucha gente a generarle dinero pidiéndole que participe en publicidad. Maquinillas de afeitar, balones, marcas de zapatos, marcas de ropa deportiva, restaurantes, pizzerías, hamburgueserías. Evidentemente, los influencers directamente son medios publicitarios en muchos casos. A mí me enferma cuando a un creador de contenidos le llaman influencer por defecto. No, es totalmente absurdo, pero genera dinero y genera atención y es bueno para la publicidad. Un científico, mañana te pongo un anuncio de pizzas con Svante Pavo, te vas a impresionar. Acaba de ganar el Nobel de Medicina y Fisiología, es importantísimo, es el hombre que decodificó el genoma neandertal, el que descubrió que los seres humanos somos neandertales, por lo menos los que no nos quedamos en África para siempre. Inventó la paleogenética él solito, es un genio, no tienes idea quién es ni qué cara tiene. Los influencers y los futbolistas viven, entre otras cosas, de su aspecto. O sea, conoce su aspecto y su aspecto es relevante. Yo que ahora estoy siguiendo el baloncesto, más que nunca, por ejemplo, la risa de Luka Doncic, que es en este momento que está rompiendo la NBA, pues el tipo es simpático, guapo, agradable, su sonrisa es muy carismática. Lo pones a anunciar lo que sea y va a generar dinero. Cosa que no va a hacer los ganadores del Premio Nobel de Física o la doctora que gracias a la cual se utilizó el ARN mensajero para hacer rápidamente una vacuna contra la COVID-19. Simple y sencillamente es por cuánto dinero puedes generar. No es que nuestra sociedad esté torcida en sus valores, no. Pero hombre, si uno de los valores es el dinero, ¿quién te va a contratar para hacer publicidad? Ahora, obviamente, si tú tienes un agente y tienes un contrato, parte del dinero de tu publicidad va para ellos. A ellos también les importa promoverte, les importa que su gente salga en publicidad. Y se crea una retroalimentación interesante allí que da resultados como los que vemos actualmente. Entiendo que es incorrecto, pero no lo veo como la peor tragedia del universo, precisamente por lo dicho, ¿no? Trini Martínez dice que los perros la salvan día a día. Yo no sé, a mí de niño no me dejaban tener perro, entonces desde que me fui de mi casa tengo perro. Y he tenido, a ver, les puedo dar la lista. Johann Sebastian Hinchabolas, un Cocker Spaniel delicioso, adorable. Cosmos, un boxer atigrado que crió a mis hijas. Mi hija, al mayor, le puso Cosmos porque estaba encantada con el Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Ludka, una pastora alemana blanca preciosa, era de mi hija esa. Lucky, un collie mirlo azul. Teco, una mezcla de perro con perro y perra, perro con perra. Y actualmente Balto, que como ya dije es una cruza de pastor alemán, labrador y Roberto Carlos. Yo adoro los perros, punto. ¿Qué opinión te merece Antonio Escotado? Pues, como todos los drogadictos, me parece triste, ¿no?
creo que deberían tratar pues de... Él ya no, pero yo creo que la gente tiene que tratar de salir de sus adicciones. Entonces, de ahí en fuera. Y había otra cosa que quería yo comentar. Bueno, a mí me gustaría la opinión de ustedes aquí sobre los medios temáticos como podcast. Yo no lo veo claro. No lo veo claro y no veo que se pueda hacer. Estoy ahora sí realmente un poco haciendo tiempo, porque nada de lo que tenía yo da tiempo de comentarlo. Y estoy esperando que en cualquier momento entre Elena, si es que puede, y si no puede no va a pasar absolutamente nada. En cuyo caso, la tele rusa la voy a venir a hacer mañana, como lo hicimos la vez pasada. Y no aparece hoy en el streaming, pero aparecerá mañana en los segmentos que subimos al canal, esos trozos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué dices de Julian Assange? ¿Crees que le darán vida en Estados Unidos? ¿Crees que tuvo nexos con Putin? A ver, ¿creo que le darán condena de toda la vida en Estados Unidos? No lo creo. ¿Crees que tuvo nexos con Putin? No es que lo crea yo, es que tuvo nexos con Putin. Es decir, cuando la inteligencia rusa le pasa a él los correos electrónicos de Hillary Clinton, que Trump el día anterior le había pedido a Rusia que les pasaran, y la estrecha relación que tuvo sobre todo Julian Assange con, no me acuerdo cómo se llama, uno de los más cercanos hombres de Trump, que se viste como villano de Batman. No me acuerdo, Stone, no me acuerdo el nombre, pero es Stone, y sí se viste como villano de Batman. La relación estrecha que tuvo, y en un momento dado la oferta de un perdón por parte de Estados Unidos si lo ayudaba. Por lo menos esto es lo que se dijo, aunque finalmente no se hizo. Pero no creo que, yo creo que evidentemente tuvo relaciones con Putin y evidentemente tiene relaciones con muchos que le han dado información. Si ves lo que le ocurrió a Chelsea Manning, que es quien le dio la información original a Assange, no creo que tenga un futuro de demasiados años en la cárcel en los Estados Unidos, si es que llega a ser extraditado. La presión para que no sea extraditado es enorme, no me la explico. No me la explico porque hay gente en situación mucho más terrible, y uno de ellos es Mubarak, el que hablábamos, el humanista, o Raif Badawi, pero Amnistía Internacional tiene todas sus baterías enfocadas a salvar al soldado Assange. Entonces, no sé si lo van a extraditar. Si lo llegan a extraditar, yo creo que tendrá por lo que he leído, una condena de 7-8 años, que a los 3-4 años lo suelten, y ya le habría salido más barato que encerrarse en la embajada ecuatoriana durante tantos años, creo yo. Antonio Grel dice: prefiero vídeo a podcast. Ver a quien me habla me resulta bastante necesario, pero repito, es algo totalmente personal, no está bien. Antonio Escotado no fue ningún drogadicto, es un señor que dice que probó y consumió toda su vida todas las drogas del mundo. Discútelo con él. Yo no sé. No, si está peleando conmigo Luis Arenas, que si era sabio y erudito, está muy bien que sea sabio y erudito, y no veo eso que represente como para que yo tenga que interesarme por él, cuando lo más evidente es, primero que nada, que era una persona que tenía un grave problema de consumo de drogas. Y un segundo problema, de las pocas cosas que he visto de él en la vida, es una donde dijo que el nazismo era de izquierda porque el partido se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Si eso es erudición, estamos eruditos, digo, porque no. En un vídeo que tuvimos aquí conté muy detalladamente cómo fue que Anton Drexler
quiso ponerle socialista al partido, cómo se lo rechazaron y cómo se puso en contra de los deseos de Hitler, porque era una forma de atraer a los trabajadores, pero nunca fue un partido que tuviera inclinaciones de carácter socialista, siempre fue un partido que trató de enriquecer a los ricos siempre y cuando sirvieran al Estado, y que se dedicó en la calle para paliar socialistas y comunistas hasta que después los pudo meter en campos de concentración y matarlos. Entonces, si es muy erudito alguien que no sabe de dónde sale el nombre socialista del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, y a partir de ello establece una identidad ideológica absolutamente inaceptable, absolutamente delirante, donde toda la visión de la sociedad que podía tener el socialismo con respecto de la que tiene el nazismo es radicalmente distinta. La nación como cuerpo al cual están para servirle los trabajadores. La idea de que los trabajadores no deben luchar por mejorar sus condiciones, porque deben aceptar las condiciones que imponga el Estado, etcétera, etcétera. Es que muy erudito será, qué sé yo, igual soy tonto, ¿no? ¿Quién crees que es el sucesor de Hitchens? ¿Por qué tiene que haber un sucesor de Hitchens? ¿Qué necesita un sucesor Hitchens? Hitchens es un producto de sus acontecimientos, de su realidad, de su momento, de su propia educación, incluso del hecho de tener un hermano de derechas. Porque eso te impulsa mucho cuando tienes un hermano que opina lo contrario de ti. Si lo sabes manejar, te conviertes en Christopher Hitchens. Si no, pues eres tonto y entonces hacen Oasis, ¿no? Pero no creo que tenga que ver, no creo que tenga absolutamente nada que ver la idea de que un Hitchens tenga un sucesor. Hay gente que piensa y que funciona y que complementa o sigue o hace la segunda parte. Uno de los que más me impresiona a mí en los últimos años es Steven Pinker. Me parece muy coherente, me parece muy sensato, me parece muy centrado y sus libros son espectaculares. Sus libros son absolutamente espectaculares, como lo han sido los de Richard Dawkins. No veo por qué competir, no veo por qué hacer sucesores, etc. Lo que tenemos son pocos pensadores humanistas, pocos pensadores racionalistas, pocos libros. Y no podemos atribuirle a nadie la idea de que sea sucesor de un pensador, cuando lo que necesitamos son más pensadores que planteen de manera más amplia y para distintos públicos cuáles son las bases del pensamiento racional, por qué nos conviene el pensamiento racional, porque no es nada más porque le rindes pleitesía a la razón, sino porque tiene ventajas, es útil, es benéfico, es bueno, es amable y mata menos gente. Necesitamos que más personas participen y que se difunda más el trabajo de otros como el de Paul Kurtz, por ejemplo, cuya tentación trascendental, el libro se llama La tentación trascendental, a mí me parece uno de los libros más influyentes en el análisis del fenómeno religioso, por ejemplo. Lo que planteaba Paul Kurtz era que todo lo sobrenatural, a partir de la religión, pero todo lo demás, incluida la creencia en fantasmas y la creencia en la magia y la creencia en terapias enloquecidas, etcétera, es por una tentación de trascender. Y no solamente de trascender esta vida, que es el miedo a la muerte, es una de las explicaciones razonables a la existencia de la religión, sino que además trascender la realidad nos resulta emocionante. Por alguna extraña causa evolutiva que debe ser interesante tratar de desentrañar, al ser humano le parece interesante ir más allá. La realidad le sabe a poco. Y yo creo que mucho es debido a que no ha sabido apreciar la realidad o que no ha sabido conocer la realidad y siempre ha tratado de leerla a través de visiones místicas, esotéricas, religiosas, de dioses, de poderes, de situaciones, de secretos, de exclusividades y de misterios. Y cuando se han desentrañado los misterios del universo, resultan mucho más sorprendentes que cualquier magia.
Es mucho más interesante la realidad que la magia. Pero Paul Kurtz, en ese sentido, como filósofo que era, y me gusta como filósofo porque piensa como yo. Ya sabes que los filósofos que te gustan no es porque tengan la razón o porque científicamente hayan demostrado que sus posiciones son correctas. En el caso de Paul sí, por cierto, muchas. Pero si no, porque son los filósofos que están de acuerdo contigo. Por eso Bertrand Russell me cae mejor que Derrida. Y leo con más gusto a Bertrand Russell que a Derrida. ¿Por qué? Porque está de acuerdo conmigo. Por eso leo a ciertos novelistas y no a otros, porque están más de acuerdo conmigo. Pero el libro me parece interesante porque sugiere la posibilidad de pensar en muchísimas cosas. De Elena no tenemos noticias, ya ni siquiera en Twitter, entonces no sé qué va a pasar. Pero seguimos. Bueno, vamos a ver. Hay cosas en las que me preguntan y las que no tengo ni la más remota idea. Pero hay una cosa de Lorena Zavala que... A ver, los acuerdos de Bucareli tuvieron o tienen una influencia importante, tuvieron una influencia importantísima, sí, por supuesto. Pero no son lo que cuenta cierto conspiranoico profesional mexicano, racista, neonazi, que ha tratado de crear un mito alrededor de los tratados de Bucareli, hablando de ciertos codicilios secretos que por supuesto no están en ningún lado, porque si estuvieran, no serían secretos. Las conspiranoias tienen todas esas características, no son demostrables ninguna. Y las conspiranoias de este personaje no son la excepción, así que los acuerdos de Bucareli son importantísimos. Vamos a centrarnos exactamente por fechas. Okay. El Tratado de Bucareli garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. Es un tratado de carácter económico que favorecía a los Estados Unidos en el momento de la gran expansión económica de Estados Unidos hacia América Latina, que es lo que condiciona en gran medida lo que ocurre en América Latina desde allí hasta 1990, el fin de la Guerra Fría. Los tratados de Bucareli son rechazados en buena parte de entrada en 1940, cuando Cárdenas expropia el petróleo. Si los tratados de Bucareli fueran herméticos, no se podría haber expropiado el petróleo. Se aprovechó un momento excelente la expropiación petrolera porque Estados Unidos necesitaba el petróleo mexicano para la Segunda Guerra Mundial y entonces era un buen momento para hacerlo. Pero el Tratado de Bucareli no es nada distinto a la Guerra de los Pasteles, es decir, es una guerra por defender los intereses de ciertos inversionistas extranjeros en México. La Guerra de los Pasteles fue porque un pastelero le rompió... No, fue por defender los intereses franceses en México, pero el pretexto fue que a un pastelero le rompieron el escaparate. Entonces Francia ocupó México. Pero son tratados que ya no tienen ninguna vigencia o no tienen ninguna vigencia en muchos de sus términos y no ha pasado nada. Entonces, la forma en que se les infla es muy sencillo hacerlo si no tienes los datos y te los inventas y luego desafías a quien lo niega diciendo, claro, tú estás del lado de los malos. Y además una cosa, yo he visto los codicilios secretos. ¿Y dónde están? Son secretos. Pero si no los has visto no puedes opinar, te dicen. Bueno, se nos ha llegado el momento en que tenemos que irnos, entonces vamos a informarle a nuestra querida Elena que lo dejamos para otra ocasión, no hay ningún problema. Así pasa en ocasiones. Y sobre todo estamos hablando de médicos que están trabajando horas. Ayer íbamos a hacer una prueba. Y dice, pues que yo llego a las 11:30 a mi casa. Y bueno, hacemos la prueba a la medianoche, no hay problema. Dice, bueno, porque sea rápido, pero me tengo que levantar a las 7 para ir Y claro, los horarios a los que están sometidos los médicos es uno de los problemas que tenemos, los problemas de la sanidad pública. Es que
falta personal y se está exigiendo muchísimo el personal que ya existe. ¿Cuál es el problema? Médicos hay, se reciben de médicos muchísimas personas, pero no se les puede contratar porque no hay recursos. No hay recursos suficientes. ¿Por qué no hay recursos suficientes? Porque si subimos los impuestos, la gente vota en favor de los que bajan los impuestos. Y este es el gran truco del no explicar qué son los impuestos, o tener que escuchar continuamente a los libertarios diciendo que los impuestos son un robo. Ya explicábamos la semana pasada y en muchas otras ocasiones que no lo son. Son tu aportación a tu derecho para tener el derecho de vivir en sociedad y beneficiarte por lo que esa sociedad hace por ti. Entonces la gente considera que no debe pagar impuestos y cualquier aumento de impuestos lo ve como, claro, están aumentando los impuestos para robarse el dinero. No. Pero si se aumentaran los impuestos, por ejemplo, se podría contratar a más médicos y tener menos problemas en la sanidad pública. Pero la derecha prefiere, y es lo que está proponiendo el Partido Popular, y es lo que está haciendo en las comunidades, que España está dividida en comunidades autónomas, y en las comunidades donde gobierna el Partido Popular lo que intenta hacer es precisamente eso, desproveer de fondos a la sanidad, porque la sanidad, pese a tener una estructura central, se maneja a nivel de comunidades autónomas, desproteger a la sanidad pública, subcontratar a la sanidad privada o promover los seguros privados y dejar que los médicos dejen de trabajar en la sanidad pública. Porque en España no te haces rico siendo médico, puedes vivir muy bien, los salarios de los médicos son altos, sobre todo los especialistas, y al paso de los años, como le pasa a cualquier servidor público, van ganando bonificaciones y aumentos por quinquenios y por servicios, y etcétera, etcétera. Pero no te puedes hacer rico, no es como en Estados Unidos que no estudia medicina para hacerse rico, porque no hay una medicina pública. Pero los médicos tienen también exigencias de carácter salarial, y las enfermeras y los ATS y todos los que participan pues en la atención médica. Y si tú los desprovees de recursos, lo que haces es recortar personal. Recortar personal significa que la gente proteste porque tiene que esperar 3 meses para que la operen, o porque tiene que esperar 4 días para que la atienda el médico, porque el médico está exigido en exceso, trabaja demasiadas horas y tiene que atender a la gente en 5 minutos. El médico familiar tiene que atender a la gente en 5, 6, 7 minutos. Y hombre, en 5, 6, 7 minutos es poco lo que se puede hacer. Como decía una vez, más que curar, a veces siento que estoy despachando. Y es el caso de lo que está pasando con la sanidad pública en España, y con la idea de que la gente le dicen, te vamos a bajar los impuestos, y suena muy bien. Lo que no le dicen es lo que le van a quitar y lo que le va a costar. Porque el día de mañana que la sanidad pública sea destruida, si logra sus propósitos la derecha en España, los seguros de salud privada no van a costar 30, 40 o 50 euros al mes. Van a costar, como en Estados Unidos, 200, 500 y si quieres una cobertura amplia, 1,000 o 2,000 euros al mes. ¿Qué es lo que cuesta un seguro que te cubra casi todo, porque no existe seguro que te cubra todo, en los Estados Unidos? Pero es tan poco popular decirle a la gente que tiene que pagar más impuestos. Ese es el truco al que hay que enfrentarse, y no sé cómo hacerlo ni cómo abordarlo yo personalmente. Pero sé que nos estamos jugando muchísimo, porque, y de esto hablamos con Irena la próxima vez cuando sea posible hacer la conversación. Una chica estadounidense sacó un TikTok esta misma semana donde estaba diciendo, es que no sabes la cantidad de estrés que te quita el saber que tu salud, no te tienes que preocupar por tu salud todos los días. Porque en Estados Unidos es una preocupación cotidiana. Yo traduzco muchas cosas para la sanidad privada estadounidense. Y lo que tiene que pensar la gente, mi seguro me alcanza, no me alcanza, ¿cómo lo voy a usar mejor? ¿Qué límites tiene? Uy, si me enfermo con algo que cueste más de $5,000, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo puedo bajar el precio de mis medicinas? Y es una preocupación cotidiana que quienes disponen
de una sanidad pública ejemplar como España o el Reino Unido, o Canadá todavía, pese al problema en Toronto, no vivimos. Simplemente no estoy preocupado por eso. Si me pasa algo, voy al médico y no tengo que pagarle. Ya le pagué con todos los años que llevo pagando la seguridad social, desde que llegué a España. Y las otras personas, la gente que no llegó, sino que ya estaba aquí, desde que empezó a trabajar. Pagamos la seguridad social, la pagamos entre todos, y con eso pagamos nuestra atención médica y nuestras pensiones. Bájame los impuestos y quítame eso, y el negocio es el peor negocio del universo. Bueno, pues no hay más que decir. Esto se termina y no vamos a poder estar con Elena hoy, pero les prometo que estaremos pronto. Yo estoy seguro que ya no dice que está. A ver, permítanme un segundo que todavía. Pues miren, después de decir todo lo que dije, vamos a hacer nuestra conversación con la doctora Elena Casado. Finalmente, vamos a hacer un breve corte. Volvemos en 2 minutos mientras ordenamos todo esto. Hay 286 personas. No es cierto, hay 307 personas. No se vayan. La conversación con Elena, sobre todo con la introducción que acabo de hacer, creo que puede ser extraordinariamente relevante, extraordinariamente importante. Así que ahora nos vemos. Bueno, estamos aquí. Un segundo que me he hecho un lío, como era de esperarse. Vamos a tener que pedir a Elena que vuelva a entrar con la... Sí, estás en pausa. Van a perdonar, pero esto no estaba tan bien preparado como yo quería. Qué barbaridad. Como dicen los listos en la televisión, cosas del directo y que no controlamos todavía totalmente esto. Estoy esperando que se vuelva a conectar. Hola.
Ahí está. Bueno, pues finalmente lo hemos conseguido. Ah, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Pues te pongo en antecedentes, deja ver si te centramos un poco más. Tenemos 291 personas haciéndonos el favor de vernos en este momento. Muchísimas gracias. Y primero que nada, pues les quiero presentar a nuestra compañera de conversación, porque aquí no hacemos entrevistas, aquí conversamos. Y es el caso de Elena Casado. Elena Casado es médico, es anestesista y estoy encontrando su información que está aquí. Eh, Elena Casado es anestesióloga y encargada, responsable de tratamiento del dolor. Mira, ahora que me duele la muela, me vendría bien. Tanto Twitter como en Instagram es Medicilio, @Medicilio, y es lo que les decía, ya que empiecen a seguirla en Insta, que es donde quiere que se le siga. Y tiene varios libros publicados. El último en valenciano es Primer el amor, que quiero creer que significa primero el amor. Mi valenciano es mortal, disculpas. Y ¿estás ahí? Bueno, y acaba de publicar Cuando se acabe el Esto se aire. ha quedado colgado. Esto se ha quedado colgado. ¿Qué hacemos? Pues volver a entrar a ver si conseguimos. Son problemas también de las del ¿Se ancho me de ve? banda. ¿Se me oye? Se te oye bien. Es que se había quedado como colgado. Sí, 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 se quedó colgado, pero ahora por lo visto entraste mucho mejor. Que la gente nos diga si vamos bien, si vamos mal. Bueno, decía yo entonces que pero no son libros de, de divulgación, sino son eres poeta. Yo prefiero poetisa, como digo, actriz que actor, pero lo dejamos en poeta. Ella es médico y poeta, y este es un canal donde hemos muchas veces leído grandes espacios, hemos dedicado grandes espacios a la poesía. Elena, estaba yo dando una introducción a la gente sobre el problema de la sanidad pública, y en concreto la sanidad pública en España, donde están en pie de guerra los médicos, y entonces, claro, es que se quieren enriquecer. Y lo que estamos viviendo es un intento, un impulso por parte del Partido Popular directamente y de Vox, sus socios, por reducir, disminuir, perjudicar de alguna manera la sanidad pública en favor de la sanidad privada. ¿Puedes darnos un resumen rápido de la situación actual? A ver, hay que tener en cuenta que esto no es algo que haya empezado ahora, esto es algo que ya lleva un par de décadas en marcha. Hay un intento de privatización de la sanidad pública hacia un modelo gestionado por mutuas privadas, como hay en otros países europeos, que es el sistema Bismarck, en el cual básicamente el trabajador no se financia mediante impuestos, sino que se financia a base de seguros médicos. Lo cual suele tener unos componentes de copago, de mayor gasto para el ciudadano, más limitación en los servicios, y luego se ve que tienen los mismos problemas en cuanto a cuestión de listas de espera, de acceso al médico, no es mejor. ¿Qué pasa? Que estas compañías privadas, en España tenemos un problema no solo en sanidad, sino en general, bastante arraigado de puerta giratoria, de corrupción y de problemas, digamos, de amiguismos que están entrelazados con la política. Obviamente está visto que ciertos líderes políticos tienen amigos o tienen contactos entre los dirigentes de X grupos privados, de manera que intentan favorecer este tipo de, digamos, derivación de dinero de lo que es la sanidad pública a la sanidad privada. Esto se consigue haciendo que la población no quiera luchar por su sanidad pública. Y esto se consigue creando un
un sentimiento de desarraigo del ciudadano contra el sistema, boicoteándolo desde dentro. Es decir, si tú generas un déficit de recursos en la sanidad pública de manera que el ciudadano percibe que la atención no es buena, cuando le vayan quitando esta sanidad pública no va a oponer resistencia hacia ese tránsito, hacia la privatización de la sanidad pública que tenemos. Esto no es algo de ahora, esto empieza ya desde hace 2 décadas. Empezó a cortarse los recursos, a disminuirse las plantillas, a privatizar cosas como eran la limpieza, cosas como eran las cafeterías. Se cortó el audio, nos quedamos en cafeterías, a ver si tenemos que volver a reiniciar, lo siento. Me he quedado congelada, no se Ahí me está. ve. Va. Hola. Ahora sí, sigue. Te habías quedado en la privatización de las cafeterías, bueno, de la subcontratación. ¿Sí? ¿Me oyes? No. Ahí estamos. Hola. Hola. Seguimos. Se habías quedado en la privatización de las cafeterías, de la limpieza, etcétera. Sí, que lo que estaba comentando es que esto se empezó haciendo una privatización tanto de sistemas que se han ido externalizando con unas peores condiciones para los trabajadores, pudiera ser la limpieza, la cafetería, la lavandería, y luego ya se pasó a cosas como podría ser la resonancia. Yo te hablo sobre todo del País Valencià, de la Comunidad Valenciana, que es donde yo ejerzo, el tema de las resonancias magnéticas, el tema de que las listas de espera, las cirugías se deriven a hospitales privados, con conciertos, este tipo de cosas. Que además es lo que, digamos, menos gasto produce a la sanidad, pero más beneficio repercute. Por ejemplo, un paciente que va a una consulta o a hacerse una cirugía simple no tiene tanto gasto como, por ejemplo, un paciente que tiene que estar hospitalizado una semana porque es operado de un cáncer de colon. Es mucho más rentable las típicas cirugías sin ingreso, de un hallux valgus, que son los juanetes, de una artroscopia de rodilla, de un túnel del carpo. Todo esto genera un beneficio, pero no genera tanto coste a lo que es la sanidad privada. Sin embargo, la sanidad pública se termina quedando siempre con los pacientes que más gasto repercuten, que son los más graves o los que precisan más ingreso. Ahora, quizás es importante que la gente dimensione y hablé un poco de la chica estadounidense, esta cuyo TikTok tú compartiste, sobre la tranquilidad mental que ella siente cuando descubre que puede no preocuparse todos los días por su atención médica. Hay un mito de calidad, en el sentido de que la calidad de la atención privada va a ser mejor que la de la atención pública por no sé qué. ¿Cuáles son las cifras o cuáles son los datos que tenemos sobre la calidad de la atención pública española? Yo soy absoluto fan. A ver, este ojo no lo perdí por la sanidad pública española. Pero que la gente entienda el valor que tiene en términos de como paciente, ¿por qué me conviene la sanidad pública? Creo que tenemos un problema, por ejemplo, esta chica estadounidense, que me parece representativo, además, me suelen salir varios vídeos de personas con el sistema privado de Estados Unidos hablando de la sanidad pública española, porque el algoritmo, pues al fin y al cabo, te acaba enseñando lo que tú más quieres, temas que tú tratas. Yo trato mucho temas de sanidad, entonces me acaban enseñando ese tipo de cosas. Y es está bastante extendida la buena concepción por parte de los estadounidenses del sistema público español. Porque ellos no conciben que tú puedas ir al médico sin sacar la cartera. No lo conciben. El hecho de que tú aquí en España vas a urgencias porque tienes una migraña que no se te va o llevas vomitando todo el día, para ellos la concepción de que tú puedas acudir a urgencias sin tener miedo de cuánto te va a costar, tiene también una parte perversa, que es que la población española, desgraciadamente, ya yo creo que no valora el coste de tener eso a disposición.
y piensan, por ejemplo, que se les está cobrando demasiados impuestos para la atención que reciben en contraparte. Pero tú piensas que nosotros estamos manteniendo una sanidad pública a la cual tú puedes acudir 365 días al año, 24 horas. Eso tiene que estar abierto, tiene que haber ahí un personal esperando para atenderte en cualquier momento. Tiene que haber unos recursos en marcha para atenderte en cualquier momento. Tiene que haber un stock de medicación para dártela en cualquier momento. Todo esto tiene un coste, realmente barato. Luego, creo que también hay una mala percepción o una comparativa entre la estética de la sanidad privada y la estética de la sanidad pública. La gente cree que el hecho de acudir a un hospital que parece un hotel tiene más calidad que el hecho de tener un hospital público que tiene una infraestructura pues quizá más vieja, quizá no está tan renovada porque ya tiene muchos años de estar en funcionamiento. También se habla mucho del tema de las habitaciones individuales. Sin embargo, por ejemplo, aquí en mi comunidad, en Valencia, lo frecuente es que tengas las habitaciones ya individuales, como en la sanidad privada. Eh, se doblan, se doblan en momentos, por ejemplo, en los que hay mucha demanda de ingreso hospitalario, porque nosotros no vamos a rechazar pacientes, no vamos a dejar que una persona se muera por no doblar una habitación. No nos vamos a permitir ese lujo. Entonces, cuando, por ejemplo, en los hospitales públicos se doblan habitaciones, es porque se necesita ingresar pacientes. No es porque queramos que los pacientes estén de 2 en 2, sino porque habrá que darle asistencia a las personas que lo necesiten. Y si hay que doblar habitaciones, pues se tendrán que doblar. No es lo habitual, pero si se tiene que hacer, se hará. No vamos a dejar sin atender a un paciente. Creo que ese tipo de cosas no se valoran. Hubo un experimento, entre comillas, en el cual durante una temporada era yo residente, hará de esto quizá 5 años, se le entregaba a los pacientes, con la hoja de alta del hospital, una factura. La factura, sí. No una factura para que la pagasen, sino una factura de lo que tendrían que haber pagado si la sanidad fuera privada o si tuvieran un seguro con una franquicia, es decir, que el seguro se hace cargo a partir de X dinero, pero tú vas a pagar los primeros pagos. Vamos. Entonces, por ejemplo, eran facturas, si a ti te ingresaban para operarte de una cirugía de fractura de cadera, por ejemplo, pues tú con tu hoja de alta te llevabas una factura de 15.000 euros, por ejemplo, que ya ponía que estaba pagada, que tú no tenías que abonar nada, pero era informativo. Y la gente, cuando recibía esta factura, yo esto lo he vivido, en vez de decir, qué bien, qué maravilla, todo esto ya lo tengo cubierto, qué grande. La respuesta era, ¿y por qué me das esta factura? ¿Yo por qué tengo que saber esto? Si yo ya lo he pagado. Y es como, para que sepas lo que aporta el estado del bienestar, lo que tú estás construyendo de forma solidaria en un estado del bienestar. Pero hay un elemento que a mí me parece clave. La gente no está enterada. La gente disfruta de una de las sanidades públicas más maravillosas del mundo en España. Y esto sorprenderá a muchos mexicanos a quienes les están prometiendo una sanidad pública como en Dinamarca, que no sé de dónde va a salir. Tenemos mucho público de México. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que la gente se haga consciente del valor de la sanidad pública? Es decir, cuando te dan algo, se genera la idea de que costumbre es derecho. Yo tengo sanidad pública, pues la tengo que tener porque me la tienen que dar. Pero no se está valorando lo que significa. Y yo no sé si los médicos no saben comunicarse, divulgar el hecho de lo que cuesta la atención médica que reciben los ciudadanos, el valor que tienen los impuestos, la importancia que tiene, o cuestiones como esta. Y te voy a poner este caso porque lo vi hoy en Twitter. Un compañero de Twitter, un médico que es cirujano pediátrico, le estaba explicando a la gente por qué se retrasaron esta mañana las atenciones en urgencias muchísimo. Llegó un paciente crítico de 6 meses de edad y explicaba él cómo toda la sección de urgencias se para ir sobre el paciente crítico, porque crítico significa que si no lo atiendes, si lo atiendes bien, se muere. Crítico no es está malito, es de verdad de vida o muerte.
Y luego el problema que le representaba explicarle a la gente que el pequeño dolor que tenía o la pierna rota, pues tenían que esperar porque primero había que sacar al paciente crítico. ¿Dónde está fallando la información, la divulgación, la educación? Yo creo que falta, por una parte, creo que el tema de volver a dar las facturas cada vez que se hace una atención médica sería positivo para que la gente vea realmente el coste que está teniendo, por ejemplo, su atención a urgencias, el coste que está teniendo la prótesis que le acaban de poner, el coste que está teniendo el ingreso que ha tenido porque ha tenido, no sé, una apendicitis. Creo que eso por una parte sería positivo. Dos, creo que en los hospitales y en los centros de salud faltan recursos. Por ejemplo, en la comisión de humanización de mi hospital, una de las cosas que estuvimos haciendo durante la pandemia y que queremos recuperar porque se vio que era positivo, es que había un administrativo o un TCAE, dependiendo de la disponibilidad que tuviésemos de personal. Si podía ser, siempre era mejor que fuese un TCAE porque es un sanitario que está más enterado de lo que está pasando dentro del recinto de urgencias que un administrativo que está solo fuera de cara al público, pero bueno, a veces basta mal de personal que ya hacemos bastante que tenemos al personal administrativo que nos puede ayudar a estas cosas. Entonces, había un nexo de comunicación entre dentro de lo que era urgencias, qué está pasando dentro, y las salas de espera. Había una mesa de información, no la de admisión donde tú vas a decir, hola, buenas, me pasa esto y tal. No, 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 no. Una mesa aparte donde, por ejemplo, imagínate que tú llevas 3 horas esperando, no sabes qué está pasando, no sabes por qué te llaman, o tu familiar ya está dentro, pero nadie ha podido salir a informarte porque dentro médicos, enfermeros, TKs, celadores, estamos locos, lo que le ha pasado al compañero que tú describes en el tuit. Ha llegado una urgencia, has tenido que ir a hacer esto, estás viendo a 3 pacientes a la vez, entonces tú no tienes la disponibilidad de estar saliendo. Entonces, esa mesa servía para que llegase el familiar, por ejemplo, y dijese, oye, mira, mi padre que es tal, lleva 3 horas aquí dentro, no sé nada de él, ¿qué está pasando? Y entonces esta persona pues podía mirar en el ordenador o podía entrar a preguntar o lo que fuera, salía y informaba, mira, tu padre ya le han hecho esto, esto, esto y lo otro, está pendiente de una analítica, el médico está atendiendo a otro paciente, ahora en cuando tenga un momento saldrá a informarte. Y la persona se queda tranquila, ya está, ya tiene información. Muchas veces lo que falta es información. O, por ejemplo, tener realmente líneas de comunicación que puedan decirte por qué tu médico no te está atendiendo en atención primaria, por qué hay 2 semanas de lista de espera antes de que te pueda ver. Claro, ¿qué pasa? Que tú llamas al centro de salud y está comunicando, nadie te explica nada, simplemente no te dan cita. Entonces yo creo que, y eso es una falta de recursos, si no tenemos gente ni para ver a los pacientes, mucho menos para poder estar informando de estas cosas. Yo creo que hay una falta de comunicación. Y luego también yo he notado personalmente mucho en redes sociales que hay una parte de la población que tiene un odio visceral hacia el estamento médico, que no está tan generalizado hacia otros estamentos de sanitarios, pero hay como una especie de odio interiorizado. Yo no sé si viene de cuando los médicos hace 40, 50 años eran don y doña y vivían muy bien y tenían como un halo de superioridad cuando trataban con el paciente, que hoy en día esto no es así. Ni vivimos bien, ni tratamos a los pacientes con superioridad, somos trabajadores públicos, cobramos como todos los A1 públicos, no tenemos un sueldo superior, trabajamos además muchísimas horas que ni siquiera están reguladas porque se tachan como complementarias por las guardias y la gente se piensa que trabajamos 37 horas y media o 35 horas dependiendo de comunidades autónomas, cuando en realidad hacemos jornadas semanales de 60 para arriba, depende de la semana. Yo el mes de agosto hice 280 horas en un mes de trabajo. Y creo que esto la gente no lo tiene en cuenta, no lo valora, se creen que vivimos muy bien, todavía sigue la concepción esta de que hacemos una guardia y libramos 3 días. Yo no sé este bulo de dónde sale, pero creo que este odio visceral, estos bulos que yo no sé si se intentan extender también para que la gente no nos escuche o para que la gente directamente rechace las cosas que nosotros intentamos explicar, hace que nuestro mensaje se pierda, se diluya, que la gente no se lo crea cuando lo contamos. Y también es muy difícil estar divulgándole a la gente
la situación de la sanidad si cuando tú dices esto la gente directamente te dice que es mentira y que no se lo cree? Claro. No, y hay un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención. Como sabes, yo no soy español, llevo 23 años en España, pero son las agresiones a personal médico. Esto a mí, vamos, todavía en entornos psiquiátricos es más común, pero aquí en España hay un recurrente problema de ataques a médicos y enfermeras, de ataques violentos, de gente que los golpea, les da con un palo, les da con una silla. Y no atino tampoco a explicarme cuál es el fondo de eso, digo, fuera del entorno psiquiátrico. Yo creo que, y te lo digo tú que haces divulgación, porque en Twitter haces un trabajo de divulgación muy relevante, el tiempo se nos echa encima, lo siento. Creo que es muy importante que los médicos y los divulgadores científicos y la gente de los medios cuente estas historias. Dani Mateo, el comediante, ayer contaba sus historias sobre por qué necesitamos mejor una sanidad pública. Yo le pregunté directamente, Dani, ¿cuánto más estás dispuesto a pagar de impuestos? ¿Y por qué no cuentas esta historia y la necesidad el incremento de impuestos y el uso racional de los impuestos para tener la sanidad que merecemos? Y me encuentro con que este tipo de cosas, estas personas que son relevantes en los medios, pues ya no les interesa contestarlas. Si no se le cuenta a la gente las historias, quienes están contando la narrativa de la iniciativa privada como la salvación de la humanidad, son los que nos pueden hacer una avería. Te emplazo para en alguna otra ocasión hablar, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, y ya saben ustedes, es Elena Casado, es @medicilio en Insta, donde quiera que la sigan, síganla, y su nuevo libro, Poesía y Medicina, de médico, poeta y loco. Yo de médico nada, Muchísimas gracias por invitarme, espero que hablemos pronto claro que y sí. muchas gracias por darle voz a estos temas porque son súper relevantes y no los hablamos suficiente. Son fundamentales, y lo que va a pasar aquí es que la gente va a comentar mucho de esto y nos da pie para lo que conversaremos la próxima vez. Muchísimas gracias, Elena. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Y con esto nosotros nos vamos, porque se nos hizo tarde, porque se nos echó el tiempo encima, porque madre mía, piensen un poco en lo que es lo público, en lo que es el estado de bienestar, sobre todo si viven en un lugar donde existe un estado de bienestar, y no lo maten, porque recuperarlo luego es dificilísimo. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo, yo soy el señor que dice cosas que muchos no quieren que se digan, y como en todas las ocasiones, los invito el miércoles en nuestro video temático. Nos vemos el próximo jueves aquí, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.